Amigos de América, bienvenidos a otra carrera histórica que nos dejó como legado la Fórmula 1 en su rica trayectoria que comenzó como campeonato mundial allá por 1950. Este es el Gran Premio de Austria en 1982, una temporada que justamente repasamos hace muy poquito con otra de las carreras como Francia, que había dejado también mucho para comentar. Estamos con Pablo Viñone para llevarles una carrera en un circuito verdaderamente extraordinario que ya no existe más, el circuito de Selbeck o el viejo Österreichring, como les decía, una pista que medía casi 6 kilómetros, un poquitito menos, y que era muy pero muy veloz, con alguna zona así como un faldeo entre los cerros de ese sector de Austria. Pablo, bienvenido. Buen día, Fernando. Sí, efectivamente, en 1982 esta era la pista más veloz del calendario, al punto que la pole position para esta temporada había sido establecida en más de 244 kilómetros por hora. Seguía siendo inclusive más rápido que el Hockenheim o que Silverstone, que todavía no tenían las chicanas que lo enlentecían tanto, aunque claramente este circuito había sufrido una modificación. Esa primera chicana que se había instalado en la primera curva a partir del accidente fatal que en 1975 había sufrido Mark Donoghue. Sin embargo, para 1982 las velocidades eran tan grandes que se había bajado en 5 segundos la pole position conseguida 2 años antes. Uno de los circuitos extraordinarios que tenía la Fórmula 1, que después por razones tal vez de seguridad, tal vez económicas, tal vez políticas, fue dejado de usar, fue reformado, fue achicado como tantos de los otros circuitos en el calendario. Aquí tenemos que ubicarnos cómo llegábamos a esta carrera, Pablo, ¿no? En un campeonato que venía ganando Didier Pironi con Ferrari, pero Pironi se había accidentado la semana anterior, así como Gilles Villeneuve había encontrado trágicamente la muerte este mismo año, pero más temprano, en el Gran Premio de Bélgica, el día sábado del Gran Premio de Bélgica. Pironi se accidentó gravemente en Alemania la semana anterior, justamente a esta carrera. Efectivamente, y por eso Ferrari llevaba solamente una máquina. La de Patrick Tambay se presentaba con una sola máquina, precisamente, como decía. Esta era la cuarta carrera en 5 grandes fines de semana consecutivos en el verano europeo. Los equipos llegan con alguna fatiga, no solo física, sino también de metales, de equipamiento, y por eso con el enorme calor que se registró ese día en Austria, vamos a ver una carrera con muchos abandonos, con muchas incidencias. Sí, algo que también era bastante común en la época. Recuerden que es una época donde están mezclados algunos motores, ¿no? Es decir, hay motores turbo, hay motores aspirados, hay, bueno, los V6 turbo, pero tenemos los Cosworth V8, estaban los 4 en línea, como ya lo comentamos también en la carrera de Francia hace muy poquitos días. Había V8, V6, había una variedad V12 también, ahí estaban los Alfa Romeo del equipo, justamente Alfa Romeo, estaban los Matra también del equipo Ligier, aquel Talbot Gitan que era la sponsorización que tenía Ligier en esa temporada. Sí, Jacques Laffite, que era el piloto principal del equipo Ligier, decía que con ese motor Matra no solamente perdía con los turbos ampliamente, sino inclusive con los motores Cosworth. Era un auto muy pesado. Vemos una cantidad de gente impresionante. Los organizadores en aquel momento catalogaban esta carrera como la de mayor participación del público desde el arranque en 1970 en este circuito. Un dato interesante es que no había quien financiara este Gran Premio y se creó una sociedad específicamente para hacer la inversión necesaria para pagar el fee de la Fórmula 1, y en esa sociedad estaba nada menos que Bernie Ecclestone involucrado, que estaba de los dos lados del mostrador, ¿no? Manejaba la asociación de constructores y además tenía que ver con los calendarios y con la organización de las carreras. Así es. Bueno, esas son las flechas tricolores. En realidad, esos son aviones que estaban pintando allí de alguna manera la bandera italiana en un circuito austríaco, ¿no? Que estaba lejos de Viena, de la capital, como está ubicado el que sigue siendo hoy el Red Bull Ring, modificado, claro, acortado. Sí, se había corrido el primer Gran Premio de Austria en 1964 en un aeródromo militar muy cerca de Selbeck, esta ciudad que comentabas recién, y este circuito fue construido en 1969 y recibió el primer Gran Premio de Austria en 1970. Recordamos, fue victoria de Jacky Ickx con la Ferrari. Desde ese momento se habían disputado exactamente 12 grandes premios en este circuito. Este era el Gran Premio número 14 de Austria, teniendo en cuenta aquella carrera inaugural en el 64 ganada por Lorenzo Bandini, también con una Ferrari. Mientras vemos toda la actividad previa, toda la fiesta previa, recordamos que en la prueba de clasificación habían dominado los Brabham, motorizados por BMW, con Nelson Piquet primero y segundo Ricardo Patrese. Le habían sacado
a Alain Prost con Renault, que estaba tercero, 1 segundo punto 2. A la Ferrari de Patrick Tambay, cuarta, 1 segundo punto 9. Y al quinto, René Arnoux con el otro Renault Turbo, 2 segundos punto 6. Unas cifras que asustan, ¿no?, de verla nada más, y que hoy llamarían muchísimo la atención de la gente. Una disparidad en la prueba de clasificación que después no se iba a reflejar de esa manera, por lo menos en el total o en la totalidad de la carrera. Sí, déjame agregarte 2 datos. Fernando, el primer auto con motor aspirado era el de Lotus de Elio De Angelis, con el Lotus 91 con motor Cosworth V8. Estaba alargando desde la 7ª posición. Su tiempo de vuelta había sido 3 segundos más lento que el de la pole position. Y lo interesante del caso es que los los Brabham BMW, marcaron la pole en la clasificación del día viernes, cuando todavía, en la época que todavía teníamos clasificación en viernes y sábado. Y ese día viernes habían girado en el orden del minuto 27. Y tanto Tambay, que tenía la única Ferrari, como Alain Prost, con piloto de Renault, que lo siguieron, estaban en el orden del minuto 29, es decir, 2 segundos más lento. Recién el sábado pudieron achicar un poquito la diferencia. Así es. Bueno, esta es la fiesta previa y aquí está ya todo preparado en la grilla de partida. Piquet, Patrese, Prost, Tambay, Arnoux, Keke Rosberg, Elio De Angelis, Michele Alboreto, Derek Daly, Niki Lauda, los 10 primeros. Después de Cesaris, de Cesaris, Mansell, Giacomelli, Lafitte, Warwick, Guerrero, Teo Fabi, bueno, y así seguían. John Watson estaba en el puesto 18 con el McLaren, equipado con un motor Ford Cosworth. Había noticias importantes en ese momento cuando vemos cómo estaba el campeonato, ¿no? 39-30 ganaba Pironi sobre Watson. Rosberg estaba tercero con 27 puntos. Ya. Y estaba Prost con 25, pero el campeonato estaba completamente abierto porque Pironi ya no iba a competir más. Claro. Y se sabía ya en este momento que no iba a competir más en lo que quedaba de la temporada. Por lo tanto, estaba muy abierto entre John Watson, que largaba bastante atrás, había roto un motor en clasificación, Keke Rosberg y Alain Prost. Quedaban 4 carreras. Esta de Austria que estamos viendo, después venía Suiza, Italia, y se terminaba el año en Las Vegas, en los Estados Unidos. Efectivamente, un secretito para los Brabham. La carrera anterior había sido en Hockenheim. Un circuito que estaba a 12 horas de camión al norte de Österreich. Los equipos terminaron el campeonato de Alemania, metieron todas las unidades en los camiones y bajaron hasta Selberg, prácticamente sin ningún cambio. Pero los camiones de Brabham pasaron por Múnich, la sede de BMW, y ahí cargaron motores frescos. Con esos motores frescos habían conseguido dominar con tanta precisión estas pruebas de clasificación. Bueno, y este que ven en la pantalla con el Renault Turbo es Alain Prost. Alain Prost, que largaba tercero detrás de los Brabham BMW. Ya les dijimos, una diferencia superior al segundo punto 2. Aquí estaba Patrick Tambay con Ferrari. Pablo ya les comentó que era la única Ferrari que se presentaba por el accidente la semana anterior en Hockenheim de Didier Pironi. También venía de ganar precisamente ese Gran Premio de Alemania. Se había convertido en el 8º ganador distinto de aquel Mundial 1982 en 12 carreras. 8 ganadores distintos en 12 carreras. El año tenía, como ya lo comentamos, 16 grandes premios. Y después de esta iban a faltar los últimos 4, ¿no? Con esta iban a faltar los últimos 4. Después de esta quedaban 3 nada más para disputarse. Un Gran Premio de Suiza que se corría en Dijon-Prenois, en Francia, porque en Suiza estaban prohibidas, como durante tantas décadas, las carreras de automóviles. Sí, ahí lo vemos a Keke Rosberg con el mejor Williams. Había experimentado en la prueba de tanques llenos dificultades, precisamente con los tanques llenos. Se sentía que el auto tenía mucho understeer, se iba mucho de trompa, y eso se iba a ver precisamente en las primeras vueltas de la carrera, hasta que los tanques de combustible empezaran a vaciarse. Ven el Lotus allí de Elio De Angelis sin spoiler delanteros. Una buena noticia que había para Colin Chapman, que dirigía el equipo Lotus, ¿no? Acababa de firmar un convenio, de anunciarse un convenio por el cual Renault le iba a proveer motores a partir de la próxima temporada. En 1983, Lotus estaba equipado con un Ford Cosworth aquí, que ya estaba en desventaja con los motores turbo, y el acceso a Renault suponía para Colin Chapman una mejora notable. Chapman había tenido una gran temporada 4 años antes con el Lotus campeón de Mario Andretti, la temporada que corrió también Ronnie Peterson en Lotus hasta su accidente en aquel Gran Premio en septiembre del 78 en Monza, y no había tenido buenos años hasta ahora, hasta este momento. De cualquier manera, le hacía crecer la esperanza a Colin Chapman el acuerdo con Renault a partir de la temporada siguiente. Este es Derek Daly con el segundo Williams.
el piloto irlandés que había sustituido precisamente a Carlos Alberto Reutemann después de la segunda carrera de la temporada, cuando el argentino definitivamente decidió dejar la Fórmula 1. Y este es Niki Lauda, que volvía a correr en Austria después de haber estado fuera de la categoría durante 2 temporadas, en 1980 y 1981. Esa era una de las razones por las cuales también este Gran Premio de Austria tenía una convocatoria extraordinaria. Niki Lauda largaba en el 10º lugar con el McLaren equipado con el Ford Cosworth. Y un dato, simple el volante, ¿no? Sí, y un dato, Lauda nunca había ganado el Gran Premio de Austria. Ahí está con el casco característico de su segunda etapa en la Fórmula 1. De la primera era todo rojo, lo recordamos en Ferrari en aquellos años iniciales. Un Lauda que había corrido alguna vez en March y BRM. Allí lo vio Enzo Ferrari, lo llevó al equipo de Maranello, después se peleó con Enzo Ferrari y siguió su camino por Brabham y otros equipos hasta llegar aquí a McLaren. Ahí está la grilla de partida. Piquet Patrese, Prost Tambay, Arnoux, Rosberg, De Angelis, Alboreto, Derek Daly, Niki Lauda, los 10 primeros en las 5 primeras filas de partida. En la carrera había 7 autos equipados con motores turbocomprimidos. De esos 7 había 2 que no eran tan competitivos, los Toleman Hart de Derek Warwick y Theo Fabi. Los 5 que eran competitivos estaban ocupando las 5 primeras plazas de la grilla de partida. Ahí lo ven también a Roberto Guerrero, después de Derek Warwick. Roberto Guerrero, el piloto colombiano, corría con un Ensign, también equipado con un motor Cosworth, y estaba ocupando el 16º lugar en esa fila de partida. No habían entrado en clasificación, recuerden que largaban 26 nada más. No consiguieron clasificarse Raúl Boesel con un March Cosworth, Jean-Pierre Jarier con un Osella Cosworth y el chileno Eliseo Salazar con un ATS Cosworth. No lograron entrar entre los 26 en la prueba clasificatoria. Esto es una especie de recuerdo del futuro. Le habían colocado una cámara on board a un McLaren que era el auto muleto en aquel momento, y lo mandaron a Niki Lauda a dar la vuelta grabándola para la televisión. Era toda una novedad para aquel 1982. Hay que pensar que las cámaras on board se instalaron definitivamente en las transmisiones en el año 1989. Claro, esto era precario, una tecnología precaria. Esto era grabado, no podía salir en vivo, era grabado y se emitía después, ¿no? Pero bueno, Lauda nos muestra los secretos de los Österreichring. Un circuito que tenía curvas muy veloces. Fíjense este curvón por el que va transitando Niki Lauda prácticamente a fondo, ¿no? Tal vez peinando un poquito el acelerador, pero no tiene que perder potencia para que el auto quede bien afirmado sobre el piso y no se deslice. Sí, el secreto de este circuito era las curvas de radio muy largo, muy amplio, con lo cual los pilotos podían doblar a más de 200 kilómetros por hora. Pensá que la última curva del circuito, la más cerrada, se doblaba a más de 220. Hoy estarían hablando del problema de las gomas, de la fuerza G lateral, de los neumáticos. En aquel momento no había nada de eso. Si bien toda esa parte física se producía, pero nadie hablaba de todos esos temas. Absolutamente. Y recordemos que estos autos, para poder desarrollar toda la downforce que les permitía ir bien pegado al piso y no usar spoiler delantero, por ejemplo, estaban puestos a punto con unas suspensiones muy duras que castigaban mucho el físico de los pilotos. Prácticamente transformaban estos autos en kartings, ¿no? Karting de casi 1000 caballos de fuerza a la hora de clasificar. Bueno, ahí está Niki Lauda con el McLaren, completando la vuelta en el Österreichring. Se nota mucho cómo se sacude el piloto también, ¿no? Con el piso. Y tiene un cartelito ahí sobre el volante que dice New Path. Le están avisando que tiene nuevas pastillas de freno para que se acuerde de ese momento a la hora de la frenada. En esta carrera los Brabham BMW, otro avance que hoy es normal, pero en aquel momento no era, estaban usando discos de freno de fibra de carbono, lo cual era una completa innovación tecnológica en la Fórmula 1. Estaba llegando de a poco la fibra de carbono a la máxima categoría. Recuerden que el año anterior a esto que estamos viendo, en 1981, McLaren arrancó con un auto con esa línea de MP4 con fibra de carbono y fue toda una revolución. Después iban obviamente a mejorar lo que en el principio era algo rústico, ¿no? Pero después se fue mejorando y hoy no se puede imaginar sin fibra de carbono elementos de la máxima categoría, de hecho los chasis. Claro, para 1982, por ejemplo, Ferrari no tenía tecnología para trabajar un chasis en fibra de carbono. Y Harvey Postelway, que era el diseñador del equipo para esa temporada, había tenido que buscar proveedores externos para que le pudieran fabricar materiales en fibra de carbono fuera de Italia, específicamente en Inglaterra. Renault, por ejemplo, tenía un chasis en acero, aluminio y solamente los pontones en fibra de carbono.
Bueno, ahí la vuelta más rápida, el récord era de Arnoux en el 80, ¿eh? 2 años antes, 1:32.53, se medía en centésimos nada más, no en milésimos. Y el circuito, como les decíamos al comienzo, mide un poquito menos de 6 kilómetros, 5.942. Si este récord había sido conseguido en carrera, la pole de Piquet fue prácticamente 5 segundos más veloz, claro que en condiciones muy diversas. Recordemos, los Brabham largaban con la mitad de los tanques llenos. La estrategia era parar a mitad de carrera, cambiar los 4 neumáticos, largada. Y ahí estaba, la carrera, tomaba la punta Nelson Piquet. Patrese estaba en el segundo lugar, Alain Prost quería superarlo, había un toque allí en la parte media de la fila, algo volaba por el aire, algunos elementos quedaban en la pista. Así comenzaba ese Gran Premio de Austria de 1982 con Nelson Piquet líder, Riccardo Patrese en el segundo lugar, Prost tercero, Tambay cuarto, Arnoux quinto, Elio De Angelis en el sexto y después venía Keke Rosberg, Alboreto ocupando los 8 primeros lugares en esta vuelta inicial. Las que habían quedado ahí parados eran las 2 Alfa Romeo de Giacomelli, Andrea de Cesaris y el Williams de Derek Daly. Veían cómo recuperaba Patrese ese segundo lugar que provisoriamente le había sacado Alain Prost, que había hecho una buena arrancada, pero ahí estaban dominando los Brabham, BMW, Piquet, Patrese, Prost, Tambay, Arnoux, De Angelis, Rosberg, Alboreto. Así se lo veía en esta fase inicial del Gran Premio de Austria del 82 en el Österreichring, un circuito de esos que se añoran en la Fórmula 1, como el viejo Hockenheim por lo menos, y como algunos otros que fueron modificados. El viejo Interlagos también, aunque el nuevo Interlagos no es tan malo, es bastante bueno a pesar de todo. Tiene un dibujo bastante interesante, los europeos lo critican mucho por las facilidades, pero como pista sigue siendo muy buena. Claro, esta no se ha podido recuperar y la versión actual del Red Bull Ring es un poco más pálida, ¿no? Con curvas que en realidad son esquinas, no tienen radio y hay que doblar con velocidades que son muy lentas. Los motores turbo habían clasificado en la parte delantera de la grilla de partida y están dominando la carrera en estos giros iniciales, en estos primeros momentos. Allí en el Österreichring, Nelson Piquet veía cómo se iba acercando cada vez más. Riccardo Patrese, su compañero de equipo, cumplían la primera vuelta. Una vuelta larga, ya les dijimos, de casi 6 kilómetros. Miren ese faldeo veloz, esa subida y la cantidad de público que hay ahí a la derecha de la imagen. Como Pablo les explicaba al comienzo, una asistencia todos los años que era prácticamente récord en la Fórmula 1. Impresionante. Lo que veíamos también en la recta principal era como uno de los Alfa Romeo había quedado al costado del camino y no se había neutralizado la carrera para recuperarlo ni nada de eso, porque en esa época no se concebía parar la carrera para sacar un auto que había quedado en la banquina. Y estaba afuera, estaba afuera. Va Patrese sobre Piquet en la succión de su compañero Nelson Piquet. Los dos Brabham allí. Miren, esta es la reiteración de la partida. Van a ver ustedes cómo el tercero, el auto amarillo, el Renault de Alain Prost, iba a superar momentáneamente a Riccardo Patrese, que estaba allí en el segundo lugar. Largó mucho mejor. Sí, muy buena largada de Keke Rosberg también, abriéndose por la derecha. ¿No se adelantó Rosberg allí? Ahí en el límite, lo pasa a la Ferrari de Patrick Tambay, pero cuando sigue avanzando, bueno, ahí también pinchó un neumático. Esto tiene que ver con los restos, la pina de Alboreto. Así, bueno, con restos que quedaban en la pista, evidentemente, o con toques también. Ahí se bajaba el piloto italiano. Mientras tanto, Patrese ya lo había superado a Nelson Piquet. Tenía un misil, Riccardo Patrese, que viene ganando como había ido ganando también otra carrera que mostramos hace muy poquitos días, el Gran Premio de Francia, hasta que el auto aguantó. Sí, efectivamente, la estrategia de Brabham era precisamente con autos más livianos tratar de sacar toda la diferencia posible hasta una detención en mitad de carrera. Detenciones que no eran para nada habituales, eran consideradas una gran novedad en la Fórmula 1 y los demás equipos estaban muy expectantes también de ver cómo podía funcionar. Ciertamente el inconveniente de Patrick Tambay fue cuando con la Ferrari pasó por encima de los restos que en la recta principal habían dejado el toque de los dos Alfa Romeo. Y con esto se terminaban las chances prácticamente de Ferrari en esta carrera, porque Tambay, ya lo dijimos, era su único representante ante el accidente hace una semana antes de esta carrera en Hockenheim de Didier Pironi, que todavía era líder del campeonato. Ahí vienen los Brabham, Riccardo Patrese, que se alejó un poco, pero ahora se estabilizó la diferencia con su compañero Nelson Piquet. La vuelta es larga, dura bastante, por eso ustedes lo ven, estamos en la segunda vuelta de este Gran Premio. Patrese en ese curvón amplio, rapidísimo y con un mínimo peralte, con una caída hacia la derecha y después siguiendo en esas otras rectas larguísima. Maravilloso circuito de Fórmula 1. Una serie de subidas y bajadas que le daban un sabor
muy especial, y también la posibilidad de prácticamente no pisar el freno, ¿no? Salvo en el ingreso a la chicana de la primera curva, y en algún momento, inclusive cuando estamos entrando en la última curva del circuito, la curva de Rindt, en homenaje a Jochen Rindt, los pilotos acá entraban a 220 kilómetros por hora, apenas pisaban el freno y se zambullían para entrar a la recta principal. Bueno, ahí terminando la vuelta, Ricardo Patrese en la punta, Piquet segundo, Prost tercero, René Arnoux en el cuarto lugar, Elio De Angelis en el quinto. Así estaban, por lo menos en las primeras posiciones, Ricardo Patrese con este Brabham sin ala delantera, igual que el de su compañero Nelson Piquet, quien está en la pantalla. Inmaculado el auto, verdaderamente un auto muy pero muy veloz, tan veloz como poco confiable en definitiva en esa temporada. Y también que perdió la vuelta, como lo vimos también en la pista, llegando como podía con esa rueda trasera derecha, la goma trasera derecha destruida. Sí, perdió la vuelta con los líderes, y ahora en el cambio de cubiertas volvería a perder otro circuito, el segundo circuito. Los cambios de neumáticos no eran tan eficientes como hoy. Fíjate, Fernando, que había 2 mecánicos por auto trabajando por cada cubierta. En definitiva, 8 mecánicos encargándose del cambio de neumáticos. Hoy en la actualidad tenemos hasta 3 operarios, ¿no? en cada rueda, para hacer el cambio mucho más rápido. Se quedaba también el arranque en la vuelta a la pista con un auto que era muy confiable por entonces, pero aquí quedaba fuera de combate muy pronto. Muy buenas las imágenes y repasar este tipo de carreras históricas de la Fórmula 1 para que las nuevas generaciones vean y entiendan también de dónde viene la categoría, ¿no? Y eso que estamos en una etapa intermedia, ni hablar de lo que fue la categoría 20 años antes de esto, en los años 60, ni hablar en los 50, que no pudimos ver tampoco, pero que no pudimos ver con la presencia, ¿no? Pero sí en videos, en imágenes, y también conocer todo lo que pasó. Miren la gente allá arriba, de los dos lados. Impresionante, una subida como la que tiene el circuito de Austin en el día de hoy, pero gente realmente en cantidades impresionantes. Negociando la chicana los dos Brabham, tratando de sacar la mayor diferencia posible. Estos autos blancos diseñados por Gordon Murray, los motores BMW pergeniados en Múnich, con el equipo dirigido por Paul Roche a la cabeza, con unos blocks derivados de motores de serie, 4 cilindros en línea y una potencia en clasificación cercana a los 1000 caballos de fuerza. Impresionaba también eso, ¿no? La potencia que tenían los motores. En épocas donde había, y después no iba a venir en los años siguientes, motores turbo para clasificar que no podían ser utilizados en la carrera en el Gran Premio porque literalmente no iban a poder aguantar ni siquiera unas pocas vueltas. Era para clasificar un giro súper veloz y después, bueno, tenían que, si no lo lograba, tenían que guardarlo, porque si no explotaba todo. Sí, hay que recordar que con la válvula se podía darle mayor presión al turbo y eso aumentaba literalmente la potencia del motor, y estamos hablando de potencias que en el año 84, 85 podían llegar hasta los 1400 caballos para una sola vuelta. Gomas muy blandas, con mucha adherencia, pero que duraban solamente una vuelta. Motores que eran realmente cañitas voladoras. Una vuelta a hacer tiempo rápido, y fue una época magnífica esa de la Fórmula 1. A pesar de que los autos no tenían la seguridad que tienen en la época moderna. Está ganando Patrese, seguido de Piquet, Alain Prost, René Arnoux en el cuarto lugar, Elio De Angelis con el Lotus en el quinto, Nigel Mansell en el sexto lugar, el compañero de Elio De Angelis, después Derek Warwick, Theo Fabi, Keke Rosberg y Jacques Laffite, los 10 primeros. Después venían Lauda en el 11º lugar y el colombiano Roberto Guerrero en el 12º. Un poquito más atrás Brian Henton, Eddie Schieber, Mauro Baldi, Chico Serra, Manfred Winkelhock, algunos de los pilotos que corrían. Fíjense ahí la clasificación con 5 vueltas. Y lo interesante acá es notar la diferencia con el tercero, que es Alain Prost, que está a 7.6 segundos de Patrese. Está sacando una diferencia superior al segundo por vuelta. Arnoux ya perdió 10 segundos, o sea, casi 2 segundos por vuelta. Los Renault habían tenido muchos inconvenientes en entrenamientos y clasificación con la inyección electrónica que equipaba a sus motores turbo, y Alain Prost, inclusive, que pensaba correr con el auto muleto en la carrera, tuvo que volver al auto titular porque después de la prueba de tanque lleno su motor tenía una pérdida de aceite cuyo origen no pudo ser encontrado. Y ahí está el récord de Piquet, 1.33.699 en carrera, más de 228 kilómetros por hora de promedio para la vuelta. Sí, fíjate, la diferencia con la pole position era de casi 6 segundos. Y eso que acá estaban andando con los tanques a medio completar. Fíjate lo que eran esos autos preparados para clasificación, con gomas muy blandas,
y la presión del turbo a todo lo que podían. Aunque en esta carrera Gordon Murray reconoció que todavía le habían podido dar más presión al motor BMW si hubieran querido. Ahí están los boxes, también precarios, ¿no? Por lo que se ve comparado con los boxes actuales que tiene la categoría, la Fórmula 1 en los distintos circuitos. Y es curioso, porque en esa carrera estaban estrenando esos boxes que eran mejores a los que tenían hasta el año anterior, ¿no? Pero cuando lo ves hoy decís... Sí, los estamos viendo más de 3 décadas y media después, claro, ¿no? Por eso también se notan las diferencias, y sobre todo con los circuitos nuevos, ¿no? Que han llegado a la Fórmula 1 en la última década, como Abu Dhabi, como Shanghái, circuitos que han costado fortunas. Es que yo creo que la ventaja de ver en perspectiva esta carrera histórica es que nos permite apreciar cómo la historia fue avanzando, ¿no? A todo nivel, seguridad, infraestructura, tecnología, ¿no? Y nos permite ubicarnos también muy bien hoy para apreciar mejor lo que tenemos en la actualidad. Efectivamente, Pablo. Aquí lo que no se nota en la imagen, porque no lo están mostrando, es que Nigel Mansell ya había perdido, lo vieron en el clasificador con Derek Warwick, una posición, después iba a caer otra posición, lo iba a superar Fabi, también a Nigel Mansell, que con su Lotus tenía algunos inconvenientes, y también iba a retroceder Rosberg, que se venía, también lo superaba Lafitte. Mansell iba a quedar en el 10º lugar en estas primeras vueltas del Gran Premio de Austria. Estamos en la temporada 1982, un año increíble de la máxima categoría. Hace poco lo comentamos, un año en el que se retiró Carlos Alberto Reutemann, se retiró Jochen Mass después del Gran Premio de Francia, y un accidente espectacular con un auto que terminó prácticamente contra el público. Se accidentó trágicamente, mortalmente Gilles Villeneuve, se accidentó gravemente Didier Pironi, se pelearon Alain Prost y René Arnoux después del Gran Premio de Francia, que ganó Arnoux y no le gustó a Prost, que según dijo tenía otro acuerdo para eso. Pasaron tantas cosas que después les vamos a contar el tema del campeonato. Lo ganó un piloto que en la carrera 11, cuando faltaban 5, estaba en el 5º lugar. Hay otro abandono. Es el auto de Rupert Keegan, el piloto inglés. Tenía problemas de dirección. Había rozado el paredón en esa largada controvertida, polémica, y finalmente la dirección terminó por claudicar y por lo tanto tenía que abandonar. No hay ninguna cama de leca, no hay ningún... bueno, ni siquiera tenemos catch fences, esa protección de mallas como habíamos visto en la carrera pasada en Francia. Era otra Fórmula 1, otra manera de entender la seguridad, y lo interesante, ahí vemos otro Toleman que se queda. Así es. En la vuelta prácticamente ahí habían abandonado 2 protagonistas de esta carrera. Uno era Roberto Guerrero, y este es Mauro Baldi, el italiano del... No, está mal la gráfica. Este es un Toleman, este es Teo Fabi. Sí, es más chiquito que sí. Baldi, efectivamente. Teo Fabi, que era un piloto... Claro, y no es un Arrows, es un Toleman. De poca estatura, ¿no? Exactamente. Ahí lo estábamos viendo. Con los motores... Estos autos tenían los motores Hart, eran 4 cilindros turbocomprimidos, no eran tan competitivos porque no había gran inversión detrás, no había una fábrica invirtiendo detrás, al punto que tenía que arreglarse Brian Hart para hacer estos motores con inyección mecánica, cuando todos los demás equipos usaban ya a esta altura inyección electrónica para la gestión del combustible. Bien, ahí lo veíamos también, ese auto amarillo era el ATS de Manfred Winkelhock, equipado con motor Cosworth. Warwick. Y ahí se estaba bajando Derek Warwick. Final de la carrera, muchos abandonos, como habías comentado, Pablo, en el comienzo, ¿no? Muchos abandonos, algunos por incidentes, pero muchos por temas mecánicos. La mecánica y todo lo que tenían los autos no era tan confiable, para nada era confiable en aquella época. Había carreras que parecían aseguradas para un piloto que finalmente las terminaba perdiendo. Claro, si algo cambió en la Fórmula 1 en los últimos 35 años, es el control de calidad, ¿no? Hoy los equipos utilizan piezas que están súper chequeadas, porque tienen gente y recursos para hacer eso. Y en aquella época los equipos contaban con 15 o 20 personas quizás para gestionar toda la tarea, y las piezas no tenían tanta infalibilidad, ¿no? Por lo tanto, se producía eso. Y bueno, también es cierto, mucho calor, verano europeo, muchas carreras consecutivas, y no había posibilidad de cambiar todos los elementos de una competencia para la otra. La tecnología avanzó muchísimo con las décadas. Hoy tenemos autos muy confiables que, en general, cuando se producen abandonos, más que por roturas, que son mínimas, se producen también por incidentes. Ahí lo veíamos a Nigel Mansell, que venía atrás de este grupo con el Lotus negro, ese Lotus que tenía un diseño verdaderamente fantástico. Quedó en la historia, ¿no? Sobre todo cuando uno ve las fotos
cuando lo manejaba Ayrton Senna, algunos años después de todo esto que estamos viendo ahora. En esta época, en este año 1982, todavía faltaban 2 temporadas para que llegue Ayrton a la Fórmula 1. Efectivamente es Niki Lauda quien venía al frente del pelotón, lo viene persiguiendo Brian Henton, que estaba haciendo una temporada muy interesante en Tyrrell, pero que tenía un motor que no era ni por asomo el que equipaba al otro auto del equipo, que era el de Michele Alboreto. Sin embargo, Henton se las arreglaba para superar a Lauda, y Nigel Mansell no había tenido pruritos en confesar que le había copiado íntegramente la puesta a punto a Elio De Angelis, que era el probador del equipo y que con eso había ganado medio segundo por vuelta. Y ahí va Mansell también, presionándolo a Niki Lauda allí en la recta principal, en la subida. Tocaban los autos un poquito contra el piso en ese sector. Mansell metía el auto por adentro o intentaba hacerlo, no podía. Niki Lauda sabe mucho también de esto. Y el McLaren podía defenderse. Otro McLaren sin ala delantera, como era normal en los autos de esa temporada 1982. A partir del 83 iban a comenzar a retornar los alerones delanteros planos, con escaso downforce en definitiva. Exacto. Escasas alas laterales en los endplay, como le llaman hoy, pero volvían de alguna manera a los autos de la Fórmula 1. Claro, porque para el año 83 se eliminó la posibilidad del efecto suelo, los autos tenían que tener el fondo plano, y por lo tanto ahí hubo que recuperar downforce a través de los alerones, ¿no? Alerones delanteros y unas enormes alas traseras, que además eran necesarios para poder poner toda la potencia de los motores turbo contra el piso. Porque a partir del 83 se generalizó definitivamente el uso de los motores turbocomprimidos en la Fórmula 1. Veían recién la velocidad máxima de Nelson Piquet, más de 301 kilómetros por hora. Tengan en cuenta que estos autos, muchos son de aluminio en la construcción. Hay muy poco de fibra de carbono, como por ejemplo este McLaren. Pero de cualquier manera era un riesgo también la velocidad y la poca defensa que tenían los circuitos. En este hay mucho espacio, mucho césped para irse afuera. De hecho, recordamos fotos y videos realmente increíbles con autos terminando en el medio de pastizales, ¿no? Como alguna vez le pasó a Andrea de Cesari también aquí. Sí. Y como decía antes, uno de los atractivos de este escenario son las subidas y bajadas que les permitían a los pilotos aprovecharla finalmente para reducir la velocidad sin tener que pisar el freno, ¿no? Muchas veces cuando vas en subida eso opera como un moderador de velocidad, ¿no? Entonces no necesitabas usar tanto el freno, y era muy bueno para un momento donde hacía muchísimo calor, ¿no? Y los autos venían tan fatigados después de una gira europea enorme. Pensá, habían corrido en Inglaterra, al fin de semana siguiente en Francia, un fin de semana de descanso, luego Alemania y ahora este de Austria. Sí, algo me hace recordar a la temporada actual de Fórmula 1, ¿no? Es que estaban relacionados, porque en 1982 también había Mundial de Fútbol y había que apretar todo el calendario para disputar bien los horarios televisivos. Bien, está ganando Ricardo Patrese, seguido de su compañero Nelson Piquet. Ahí está Patrese con el Brabham número 2. Después viene Piquet. Ahí aparece con el número 1 porque era el campeón de la temporada anterior, 1981. Tercer lugar para Alain Prost. El cuarto para su compañero René Arnoux. El quinto para Elio De Angelis. Sexto Keke Rosberg, el padre de Nico. Séptimo Jack Lafitte. Octavo Brian Henton. Noveno Niki Lauda. Y décimo Nigel Mansell. Esta es la diferencia entre el segundo y tercero. De Piquet a Prost ya había más de 13 segundos cuando apenas ya hemos disputado una decena de giros, y le estaban por restar una vuelta más a Patrick Tambay. Le iban a sacar la segunda vuelta de la carrera. Hablaste de campeones mundiales, Fernando. En esta carrera había 2 campeones. Nelson Piquet, que era el campeón en vigencia, y Niki Lauda, que ya tenía 2 títulos del mundo. Pero había a la vez otros 3 pilotos que iban a ser campeones del mundo: Alain Prost, Keke Rosberg y Nigel Mansell. Estaban luchando todavía para eso, ¿no? Después lo iban a conseguir. A Mansell le faltaba una década para conseguirlo a esta altura, pero tuvo perseverancia, como buen inglés. Ahí está Patrese, Patrese le va a sacar la vuelta. Como decía Pablo, la segunda vuelta, la primera la perdió cuando hizo todo el giro con la goma rota, la trasera derecha. Después tardaron también en el box. Y el rendimiento de los Brabham BMW era superior al de Ferrari, claro, en ese momento. También explicó que había hecho muy lenta la vuelta para no romper las polleritas. Con la goma pinchada, el pontón apoyaba contra el asfalto. Si lo hacía a un ritmo un poco más rápido, hubiera roto las polleritas y habría definitivamente perdido toda chance de seguir en carrera. De esa manera, perdió giro, pero pudo reparar, cambiar el neumático y seguir en competencia a un ritmo más o menos razonable, teniendo en cuenta que esa Ferrari lo que tenía era mucha confiabilidad. Quizá no era tan veloz como los BMW, los Brabham,
pero era muy confiable, prácticamente a prueba de bala, no abandonaba nunca. Si hubiera roto las polleritas no hubiera podido doblar rápido en estos curbones. Así iban los autos, ¿no? Con estos motores turbo, las polleritas, ese tubo Venturi que prácticamente actuaba como tal, todo el aire que pasaba por abajo en la succión lo traía, lo apoyaba contra el piso y los autos podían doblar casi como venían. Si se rompía una pollerita y el aire se escapaba, ya lo comentamos hace poquito, ¿no? El piloto terminaba lejos de la pista. Fíjate con qué facilidad lo pasó Piquet también en la entrada a la curva Bosch y por adentro, ¿no? La diferencia de los Brabham al resto de los autos de la categoría en aquel momento era enorme, solamente que no eran tan confiables y por lo tanto no podían finalmente asegurar esa diferencia en el resultado final. De cualquier manera, Brabham se estaba preparando para una temporada, la siguiente, 1983, que finalmente sí iba a ser exitosa para ellos. Pero no eran los únicos que trataban de ganar el campeonato, porque había equipos muy poderosos como Williams, como McLaren, como Ferrari, como Renault. Ligier todavía no se había terminado de armar después de aquel año 79, 3 temporadas antes, en el que había sido protagonista, por lo menos en las primeras carreras del año. Habían ganado en Argentina y en Brasil y después se complicaron en el resto de la temporada. Siguen pasando autos rezagados. Sí, la diferencia de velocidad es enorme, ¿no? Estamos viendo cómo los Brabham con motores turbocomprimidos superan a los coches con motores Cosworth, ¿no? Ahí hay una diferencia de potencia fenomenal, superior a los 50-60 caballos de fuerza y se nota enormemente. Superaban recién al auto amarillo, el ATS de Manfred Winkelhock. Miren cómo vienen, con pilotos en el medio, rezagados, los dos primeros, hasta esa Ferrari de Tambay, que viene con vueltas perdidas. Tambay a esa altura de la carrera estaba en el puesto 18 en este Gran Premio de Austria de 1982 que estamos repasando justamente en esta temporada 2018 de la Fórmula 1, que tiene récord de cantidad de carreras, 21. Vuelta 13 con estas posiciones. Ricardo Patrese primero, muy cerquita Piquet, ya más lejos, a más de 18 segundos. Alain Prost en el tercer lugar y después venían René Arnoux en el cuarto, Elio De Angelis, Keke Rosberg, Jacques Laffite, Brian Henton, Niki Lauda y Nigel Mansell en los 10 primeros. Ricardo Patrese y Nelson Piquet siguen dominando con amplitud y comodidad la carrera en este Österreich-Ring. Estaban en la vuelta 14, estaban terminándola justamente ante una multitud en este circuito austríaco. Dijimos en el comienzo que está muy lejano a la capital, a Austria. Está en una zona rural, un circuito que no presenta muchas facilidades de hotelería como para poder alojarse, y mucha gente termina en casas de familia, claro, o en caravans, ¿no? Casas rodantes. Por eso siempre fue muy resistido a la hora de incluirlo en el calendario, pero claramente las virtudes del circuito equiparaban todas esas desventajas que tenía a nivel de organización, ¿no? A nivel de comodidades para alojarse, porque era un circuito en el que todos los pilotos querían correr, porque era realmente desafiante, el circuito más veloz del calendario para entonces, y en las 12 ediciones anteriores de este circuito de Österreich, en Selbeck, 2 pilotos latinoamericanos habían conseguido el triunfo. En 1972, Emerson Fittipaldi había ganado con el Lotus 72, precisamente camino a su primer título mundial, y en 1974, cómo olvidarlo, Carlos Reutemann le había ganado precisamente a Niki Lauda con el Brabham BT44. Auto inolvidable y piloto también inolvidable. El que lo está presionando allí al auto amarillo de Winkelhock es Mark Surer, el piloto suizo con el Arrows. Fíjense cómo vienen. Winkelhock, que apenas puede defenderse, Surer lo viene apretando ya desde hace un giro por lo menos, y en la succión que se generaba aquí los autos no tenían problemas en acercarse al de adelante, entraban en la succión y con la diferencia de velocidad, cuando se abrían al costado, lo podían superar tranquilamente. Es que no eran tan refinados aerodinámicamente y básicamente no tenían alerones delanteros, que era lo que generaba toda la turbulencia, lo que en la actualidad también genera toda la turbulencia que le impide al auto de atrás acercarse. Al no tener alerón delantero era muy sencillo poner la trompa del auto detrás de la cola del auto que lo precedía, ¿no? Fíjate la facilidad con que Patrese supera ahí a John Watson. John Watson es, en los papeles, el puntero del campeonato. Tiene 30 puntos. Por delante lo tiene Didier Pironi, pero sabemos que Pironi no va a correr más
en esta temporada. Sin embargo, Watson y McLaren eran muy poco competitivos en este circuito, en esta temporada. Pilotos que podían ser campeones en esa temporada. Didier Pironi, que ya dijimos se accidentó y se iba a quedar con esos 39 puntos que tenía. También podían ser John Watson, Lauda, Rosberg, Prost, en fin, los que podían o los que hubieran podido sumar en las últimas carreras y desplazar a Didier Pironi. Un campeonato absolutamente abierto, ya lo habías comentado, Pablo, también. 8 pilotos habían ganado en las primeras 11 carreras de este campeonato. Veremos cómo se define aquí también este Gran Premio de Austria que estamos repasando. En 1982, John Watson, fíjense la diferencia, lo que perdía con esos autos más veloces que lo habían superado. Watson tenía, o se iba a ir de esta carrera con 30 unidades a 9 de Didier Pironi. Ya comentamos que Didier se había accidentado, que no podía sumar, así que Watson era el que tenía que intentar, como Keke Rosberg, como de alguna forma también Niki Lauda y Alain Prost. Alain Prost, que había ganado las 2 primeras carreras de este año, después había sufrido con la falta de confiabilidad también de su Renault. Fíjate, Fernando, veíamos el tránsito por la primera chicana del circuito, la única chicana en realidad de este anillo de Austria, del Österreichring, y la diferencia, cuando uno lo compara con las trayectorias actuales, ¿no? Los penitos eran muy elevados y los pilotos se cuidaban muy bien de poner una rueda cerca de los penitos. Hoy sabemos que una de las ventajas de los autos actuales es la manera en la cual trepan a los penitos, cómo pueden usar las suspensiones para ganar tiempo cada vez que negocian chicanas. En esa época no había tantas chicanas y las que había, bueno, no tenían penitos que pudieran ser trepados. Sí, era muy sencillo, muy simple todo. Vuelta 16, ahí está parado René Arnoux, perdiendo todas las chances, con problemas en el auto. Será abandono para el piloto francés del equipo Renault, el compañero de Alain Prost. Prost está tercero, Arnoux venía cuarto, pero ahora el cuarto lugar lo ocupa Elio De Angelis, que con el Lotus sigue avanzando. Estaba sexto De Angelis en la primera vuelta, estuvo quinto hasta recién, ahora está en el cuarto lugar detrás de Patrese, Piquet y Alain Prost. Y es el primer motor aspirado, el de Elio De Angelis en la carrera. Sí, un problema con el turbo del motor V6. Arnoux había tenido muchísimos problemas durante viernes y sábado en clasificación, entrenamiento, problema con la inyección electrónica, también problema con la gestión del motor. La diferencia entre Patrese y Niki Lauda, que viene ahí en el fondo, ya es de minuto 20, ¿no? Después de un poco más de 20 vueltas. No, todavía no llegamos a la vuelta 20. No, estamos en la vuelta número 17 de carrera. Recién paró, como lo decíamos, Arnoux. Ahora está Nelson Piquet en los boxes, cambiando los neumáticos en el Brabham BT50. Sí. Una operatoria lenta, carga de combustible también, como estaba previsto, Pablo. Ya lo habías comentado, habían largado con poco combustible en los tanques para ser más veloces todavía. Claro, se esperaba que la parada fuera alrededor de la vuelta 27, más o menos a mitad de carrera. Piquet se mandó a boxes en la vuelta 17 porque decía que sentía que las gomas traseras se estaban desgastando y que necesitaba hacer el recambio. El equipo no estaba avisado, él dijo después que les había hecho una seña a pasar por el box el giro anterior. Sin embargo, el equipo no se preparó y tardó 30 segundos en toda la operatoria. Bueno, ahí se queda el ATS de Manfred Winkelhock, que venía luchando con Marc Surer, que veíamos hace un par de giros. Habían sacado tanta diferencia los Brabham a su favor que con esa parada lenta, muy lenta de Nelson Piquet, tardaron muchísimo en todo el proceso. Volvía en el cuarto lugar a la pista, detrás de Patrese, Prost, De Angelis, que pasaba al tercer lugar. Ahí estaba Nelson Piquet en el cuarto lugar en este Gran Premio. Sí, como decía antes, la lentitud de la parada es porque el equipo se sorprendió. Lo esperaba para 10 vueltas después y era la primera vez que hacían un cambio de neumáticos en carrera. Lo habían practicado mucho en entrenamientos, pero ahí con toda la tensión de la carrera se habían demorado un poco más. Como vimos, 2 mecánicos por rueda para hacer el cambio de neumáticos y otros 2 operarios, 2 mecánicos para el reabastecimiento. No había un sistema electrónico de medición del ingreso del combustible, pero sabían los mecánicos cuántos litros por segundo cargaba el sistema y entonces con un cronómetro medían el tiempo de la recarga y ahí más o menos calculaban todo lo que tenía que entrar, aproximadamente entre 24 y 25 galones, alrededor de unos 100 litros, lo que había recibido el auto de Nelson Piquet, que ya había vuelto a la pista, como decíamos, en cuarta posición, precisamente entre Elio De Angelis
y Keke Rosberg, los dos autos con motor aspirado mejor clasificados en la carrera. Ese era René Arnoux, ¿no?, que estaba vuelto en la pista. Estaba mirando a Arnoux, que venía lento, dejaba pasar también a los autos rápidos como este de Patrese, que está liderando la carrera, seguido por Prost, De Angelis, Piquet, Rosberg, Lafitte, Hinton, Lauda, Eddie Cheever, Mauro Baldi, John Watson, Chico Serra, Mark Surer. Así estaban en los 13 primeros lugares, una carrera en la que ya había muchos abandonos. 18 vueltas, Patrese, Prost, 30 segundos, medio minuto la diferencia. De Angelis a 48 segundos, Piquet con la parada a 59 segundos de la punta, casi un minuto. Ese es lo que había perdido Nelson Piquet con relación a su compañero Ricardo Patrese. Efectivamente, lo que hay que tener en cuenta es, perdió 30 segundos en los boxes. No venía muy lejos de Patrese en el momento de la atención. Esa diferencia que creció al minuto tiene que ver mucho con la manera de entrada a boxes, que era más lenta, la salida de boxes, y que ahora a esta altura de la carrera Piquet tiene la misma cantidad de combustible en los tanques que lo que tienen los otros autos. Patrese tiene los tanques de combustible prácticamente vacíos. Estamos esperando que alrededor de la vuelta 26-27 haga la detención el piloto italiano. Ahí hay diferencia de rendimiento y de velocidad también. Miren cómo vienen volando Ricardo Patrese. Querían asegurarse de alguna manera la victoria, y con esa enorme diferencia que le llevaban a Alain Prost, tal vez la iban a poder conseguir, o por lo menos iban a poder aspirar a volver a hacer la diferencia en la segunda parte de la carrera. Mirá las trayectorias, Fernando. Patrese no utiliza en ningún momento todo el ancho de la pista. Le viene sobrando. Le viene sobrando potencia, le viene sobrando rendimiento. Es que el tema de las polleritas era cosa seria en la Fórmula 1, ¿no? No era un simple aditamento para ganar un poco, ¿no? Se ganaba muchísimo, y eso Colin Chapman lo descubrió pasado la mitad de los años 70, cuando puso ese auto, ese fabuloso auto, el Lotus 79, que ganó el campeonato del 78, era prácticamente imbatible. En aquel año 78, Carlos Reutemann con Ferrari había ganado 4 carreras. La primera en Brasil con la T2, en la despedida de la 312 T2, las otras con la T3. Gilles había ganado con la T3 también el Gran Premio de Canadá, pero Lotus ganó muchas carreras, sí, ¿no? 6 de Mario Andretti, 2 de Ronnie Peterson. Sí, y acordate que ese Gran Premio de Canadá lo venía ganando por escándalo Jean-Pierre Jarier, que era el reemplazante de Ronnie Peterson. En Lotus abandonó Jarier con un problema del motor, y entonces por eso pudo ganar Gilles Villeneuve, ¿no? Fíjate, está a punto Patrese de descontarle una vuelta a Niki Lauda cuando llevamos una veintena de giros. Ahí está, muy cerquita. Recuerden que el McLaren tiene un motor Cosworth aspirado normal. El otro es un turbo, el BMW. Miren cómo va en la succión. Lo deja parado prácticamente a Niki Lauda como si fuera de otra categoría. Es que efectivamente eran de otra categoría los motores turbocomprimidos. El reglamento lo establecía la posibilidad de usar motores turbo ya desde el arranque de la era de los 3 litros en 1966. Prácticamente una década y media, pero los garayistas ingleses, los dueños de equipo, no confiaban. Decían inclusive que el motor turbo eran 2 motores en uno y que eran ilegales. Esa es una teoría que argumentaba mucho Ken Tyrrell, por ejemplo. Algunos equipos empezaron a ver, los oficiales, ¿no? El ingreso de Renault en el 77, Ferrari a partir del 81, y los ingleses tuvieron que empezar a modificar un poco su manera de pensar. El primero, el más vivo, el más inteligente de todos, fue Bernie Eccleston, que defendía a los equipos ingleses, pero ya tenía motores turbocomprimidos en su equipo. Siempre mirando un poquito más allá, Bernie, en la historia de la categoría, por lo menos en los últimos, o en los 40 años o más de 40 años que él estuvo manejando la Fórmula 1, 45 temporadas, desde 1972. Estamos en el Gran Premio de Austria de 1982, ganando este hombre, Ricardo Patrese, con el Brabham BMW, escoltado por Alain Prost con el Renault Turbo, Elio De Angelis con un Lotus aspirado, con motor Cosworth aspirado, Nelson Piquet en el cuarto lugar, Keke Rosberg en el quinto y Jacques Lafitte en el sexto. Entre otros de los pilotos que están corriendo, retrasado a esta altura en el puesto 13 está Tommy Byrne con un Theodore. ¿Por qué lo nombramos a Tommy Byrne? Porque Tommy era rival de Enrique Mansilla en la Fórmula 3 inglesa, rival de Ayrton Senna también. Entre los tres armaban con el mexicano, toledano también, recordamos. Buenas carreras, interesantes carreras en la categoría. Ahí paraba Mansell. Miren el puesto de conducción avanzadísimo en el auto, ¿no? Que tiene Nigel Mansell, con los pies seguramente delante del eje delantero, sin alas delantera. Una toma rara de un auto de Fórmula 1. Sí,
Mansell tenía problemas con el motor, se iba a descubrir finalmente que había un resorte de válvula que se había roto y por lo tanto, claro, y la cantidad de gente que había en los boxes, eso es impensable hoy, ¿no? Una persona en short, como si estuviera en la playa, ¿no? Y camiseta allí. Sí. Bueno, eran las épocas de la Fórmula 1 donde muchas cosas valían, muchas que hoy ya no valen. Patrese le llevaba medio minuto a Prost, De Angelis a 51 segundos, Piquet había perdido 1 minuto 4 segundos y después Rosberg cerquita de Piquet y Jacques Laffite, el francés, en el sexto lugar. Un Laffite que silenciosamente venía avanzando. En la primera vuelta estaba 12º, ahora lo tenemos en el sexto lugar, aprovechando también algunos abandonos. Sí, había hecho una largada impresionante porque partía en la posición número 22. Había ganado 10 posiciones en esa primera vuelta y ya estaba sexto en silencio con ese auto que era pesado, el DJ JS19, con un motor Matra V12 que no tenía siquiera la potencia de los motores Cooper. Y lo interesante de ver es que Keke Rosberg se le viene acercando a Nelson Piquet. En el auto de Piquet no está funcionando todo como sí está pasando con el auto número 2, con el líder, con el Brabham de Riccardo Patrese. Y lo interesante también de ver del caso, cómo De Angelis se le escapó a Piquet, a Rosberg le sacó cerca de 15 segundos. Recordemos que De Angelis largaba atrás de Keke Rosberg y le ganó esa posición en la largada después de el arranque interesante de Rosberg, pero que había tenido que levantar antes de llegar a la primera curva porque se había quedado sin espacio. Ahí De Angelis lo pasó, le sacó 15 segundos de ventaja, una ventaja que podía ser decisiva más hacia el final de la competencia. Bueno, ustedes ven cómo Alain Prost lo pasó casi parado ahí, a ese auto, a ese Arrows que tiene atrás. La verdad es que en la parte trabada, donde estaban las curvas cerradas, se mantuvo la diferencia. Cuando llegaron a la recta o a los curvones amplios donde se puede acelerar, el turbo allí produjo una diferencia enorme con el otro auto. Y fíjense la ventaja que le sacó ahora en pocos metros Alain Prost a su rival, que perdió la vuelta. Está ganando Patrese, seguido de Alain Prost, Elio De Angelis, Nelson Piquet, Keke Rosberg, Jacques Laffite, Brian Henton en el séptimo lugar, Niki Lauda en el octavo. Después venía Eddie Cheever, Mauro Baldi, John Watson, Chico Serra, Mark Surer, Tommy Byrne y Patrick Tambay, cerrando las posiciones en el puesto 15. Alain Prost era aspirante al título mundial, pero después de las 2 primeras carreras del año no había ganado ninguna más. Había sido esa victoria en Sudáfrica, ¿te acordás, Fernando? Cuando había tenido un problema con una goma, paró en boxes, cambió en el neumático, volvió a la pista y acabó ganando. Y en Brasil había terminado tercero en la pista, pero fueron desclasificados Piquet y Keke Rosberg por una argucia legal. Ahí está Eddie Cheever. Sí, parando Eddie Cheever finalmente. Se termina la carrera para Eddie Cheever con el Ligier. Problemas para el piloto italoamericano. Un piloto que después iba a tener mucho éxito también en el automovilismo de Estados Unidos, pero que en su primera fase corría en Europa, en categorías menores, y después llegó a la Fórmula 1. Se preparan para recibir a Riccardo Patrese en el box de Brabham. Igualito que hoy, ¿no? Y ahí lo veíamos de camisa a Max Mosley, finalmente presidente de la Federación Internacional después de mucho tiempo. En aquella época era el abogado de Bernie Ecclestone y había sido uno de los creadores de March. Está, ahí, ¿no? Se ve. Al lado del poste número 4, ahí estaba Max Mosley, joven también. Y ahí está viniendo Riccardo Patrese, el líder de la carrera, que se detiene. Final de este giro, Patrese estaba liderando, Prost segundo, De Angelis en el tercero, Piquet en el cuarto. Ahí va el cambio, vamos a ver cómo vuelve también Riccardo Patrese, carga de combustible. Eran maniobras peligrosas, y sobre todo por la poca seguridad que había en los boxes también en esa época. La detención insumió 15 segundos. Toda la operación, vimos que tardó en salir, la operación completa tardó 13.8 segundos, lo cual para esa época era realmente un récord. Un récord porque no había otras detenciones, claro, pero también era una manera muy rápida de cambiar los neumáticos y cargar combustible. Claro, lo comparás con la actualidad, parece muy lento, ¿no? Pero para aquel momento era asombroso. Sí, la carga de combustible no tenía tampoco la celeridad, ¿no?, de los últimos años. Ahora ya saben ustedes que está prohibida actualmente la carga de combustible en la Fórmula 1, pero hasta hace pocos años, cuando se admitía, también la recarga era muy rápida y también el cambio de las gomas. Obviamente que la tecnología ayudó mucho a los equipos y a los mecánicos al procedimiento en esta época que estamos viendo. Recuerden que esto es 36 años atrás, en 1982. Evidentemente no existía esa tecnología de ayuda a los mecánicos en el proceso.
qué buena carrera estaba haciendo Ricardo Patrese, porque volvió a la pista en punta, después de haber hecho el reabastecimiento y salió precisamente delante del segundo de Alain Prost. ¿Tendremos batalla, Fernando, a partir de ahora? Ahí habían hecho bien los cálculos en Brabham, ¿no? Que podían parar y conservar el puesto de privilegio. Sí. El cerebro de toda la operación había sido nada menos que Gordon Murray. El diseñador del equipo, pero que en los papeles será el director de la escuadra, porque Bernie Eccleston se cargaba ya de otros menesteres, de la gestión económica, pero nunca de lo deportivo. Gordon Murray era, para tener una idea, a la Fórmula 1 de aquel momento, lo que Adrian Newey es hoy a la Fórmula 1 a nivel de diseño, pero a nivel de organización, lo de Murray era superior, digamos. Era como tener en una misma persona concentradas a Adrian Newey y a Christian Horner, todo en uno. Así es, director del equipo, diseñador. Había que arreglársela. También eran equipos que no llevaban 80 o 100 personas a las carreras, ¿no? No. Iban 20 personas, 25 personas. Como mucho. Ahí vimos que trabajando en la detención había 10 personas. O sea que un equipo podía llevar, sí, entre 15 y 20 personas a cada carrera, no más que eso. Bueno, Patrese, que le gana ahora por 2 segundos, punto 3 a Prost. Le salió bien la estrategia al equipo Brabham. De Angelis a 26 segundos con el motor aspirado. Recuerden, Elio De Angelis, que le viene de alguna manera siguiendo el ritmo como puede a estos turbo que parecen en la pista imbatibles. Solo que estas carreras tienen muchos altibajos, muchas roturas. A esta altura de la carrera quedan solamente 15 autos, quedan 14. Ahora, recuerden que ya no está Nigel Mansell, que paró hace unas cuantas vueltas y abandonó. Recién abandonaba Eddie Cheever. 14 autos sobre 26 que largaron. Estamos cerca a que quede solo la mitad de los autos cuando estamos superando apenas la mitad de carrera, sí, o llegando a la mitad de carrera. Y si repasan los motivos de los abandonos, son accidente o despiste en 4 o 5 casos, y después el resto son todas fallas relacionadas con los motores. El turbo en el caso de Arnoux, el resorte de válvula en el Cosworth de Nigel Mansell. Manfred Winkelhock también se quedó con una rotura de motor. Bueno, tenía que ver un poco con la exigencia fenomenal de la Fórmula 1 de aquel momento, por lo que contamos, por lo apretado del calendario, por el calor ambiente y por lo que se requería de los motores en las circunstancias. La carrera entre los turbos y los aspirados tenía tantas víctimas como lo que estamos viendo en esta carrera. Una cosa que hoy no lo vemos, una carrera de Fórmula 1 actual, tenemos entre 2, 3, 4 abandonos, sí, como máximo, mucho, ¿no? Máximo, y muchas veces por accidente. Exactamente. Ahí está Niki Lauda a punto de perder la vuelta otra vez con Ricardo Patrese, a pesar de la parada de Ricardo Patrese. Arrollador el avance del Brabham BMW. El McLaren Cosworth no lo puede resistir y pierde la vuelta. Niki Lauda, nada menos que Niki Lauda. Estamos hablando de un hombre que ya a esa altura había ganado 2 campeonatos del mundo, 1975, 1977. Después iba a ganar, un par de años después iba a ganar el tercero. Sí, él lo supera. Alain Prost se debía sentir un poco humillado. Niki Lauda delante de tanta gente, de tantos compatriotas, no tener un auto competitivo a la altura de los líderes, o por lo menos para pelear por algún escalón del podio, ¿no? En esa carrera de Austria, Lauda no podía competir. Recordemos que en la competencia anterior, en Alemania, no había podido participar por un problema en una muñeca. Estaba volviendo a la Fórmula 1 después de esa carrera la semana anterior. Recuerden que en la largada de este Gran Premio de Austria se tocaron los Alfa Romeo de Andrea De Cesaris y Bruno Giacomelli, también Derek Daly con el Williams, tuvieron que abandonar. Rupert Keegan abandonó enseguida por problemas en la dirección, por accidente Michele Alboreto con ese Tyrrell que habíamos visto en el comienzo de esta carrera, después por problemas en la transmisión Roberto Guerrero, y ahí está también en problemas Mark Surer, trabajando los mecánicos, cambiando los neumáticos. Y va a ser abandono para Mark Surer. Muy lento todo el trabajo. Ahí está el piloto suizo sentado. El piloto suizo al que todavía vemos en las carreras de Fórmula 1. Ahí hablando con uno de los mecánicos. Y la cámara que vuelve de alguna manera a la carrera con un Ricardo Patrese que viene ganando sobre Alain Prost en este Gran Premio de Austria del año 1982. Una temporada increíble de la Fórmula 1. Es una temporada para hacer una película con un guión digno de Hollywood. Absolutamente. Habían largado los Brabham con el compuesto más blando, el compuesto A, pero después del desgaste prematuro que acusó Piquet y por eso su parada anticipada, fíjate la velocidad máxima de Prost. Más de 308 kilómetros por hora, es justo en la bajada, ¿no? Así funcionaban los turbos. 308 kilómetros por hora para esa época de la Fórmula 1, ¿no? Sí. Ahora tenemos carreras donde
se llega, se alcanzan velocidades en algunas largas rectas y con estas nuevas tecnologías que tiene la Fórmula 1 se llega a 370 kilómetros por hora. Cuando ahí se va y miren cómo termina el líder de la carrera, Riccardo Patrese, la gente muy cerquita, el piloto italiano que queda allí en esa especie de lomada, enganchado con el auto. Se terminó la carrera para el piloto italiano, Riccardo Patrese, nuevo líder, Alain Prost, en la vuelta número 28 del Gran Premio de Austria. Un despiste a velocidad extrema, pero ocasionado precisamente por la rotura del motor BMW. Se rompió en plena curva hacia la izquierda. Soltó aceite, el auto patinó, Patrese perdió el control y terminó muy cerca del público. Esto también tenía que ver con el concepto de seguridad de la época, ¿no? O la falta de concepto de seguridad en la época. Un circuito donde era habitual que los autos terminaran lejos de la pista por ese césped, por ese escape amplio que tienen. Desolado, Patrese, manos en la cintura. Perdió una carrera que iba ganando, como también la perdió en la carrera que mostramos hace pocos días, Pablo, en el Gran Premio de Francia de aquella temporada 1982. Es que eran autos, bueno, muy buenos, pero que no terminaban de tener la confiabilidad necesaria. Ahí vemos como el humo del motor salía antes de que el auto se pusiera de costado. Esto es prueba de que el motor se rompió primero, luego vino la patinada, el despiste. Fíjate cómo se levanta el auto, ¿no? Claro, el césped de ahí no funciona como un disparador, no reduce para nada la velocidad del auto. No frena nada. Al contrario, parece que fuera más rápido, ¿no? Como siempre. Y ahí termina, miren, en ese terraplén. Ahí sufría el físico de los pilotos, pero ese terraplén evita también que llegue al público. Y esa mujer, que seguramente es una fotógrafa, supongo, será una fotógrafa, está con una cartera en la mano, sí, ¿no? Tiene una credencial, ¿no? Sí, también. Escapándose de ese lugar por muy poquitos metros, ¿eh? Sí, los criterios de seguridad de aquella época eran muy distintos a los de hoy. El equipo Brabham, bueno, hoy tenemos los kioscos. En aquella época era una sombrilla al borde del guarrail, ese era Bernie Eccleston, precisamente. Mirando los tiempos y la decepción. Y Harry Blash era el que estaba de este lado, ¿no? Un joven, sí, Harry Blash, que hasta hace muy poquito trabajó en la FIA, se retiró hace muy poco, en la temporada anterior. Y enorme decepción para Brabham, que pierde al líder y que cuenta todavía con Nelson Piquet de la pista, pero que no está siendo competitivo el piloto brasileño, el campeón del mundo. Bien, ahí llegó un vehículo de auxilio, un auto de la organización. Ahora Prost es el líder de este Gran Premio de Austria en 1982. Aquí está el hombre del Renault Turbo, que acababa de marcar una velocidad impresionante de 308 kilómetros por hora en una de las rectas en bajada que tiene este circuito del Österreichring. Segundo está Elio De Angelis con el motor aspirado Cosworth. Tercero Nelson Piquet. Cuarto Keke Rosberg. Quinto ya está Laffite. Sexto Brian Henton, un notable piloto británico que no tuvo suerte, no tuvo éxito y sobre todo no tuvo apoyo para correr mucho tiempo en la máxima categoría. Sí, Henton ya venía acusando problemas de temperatura. Es un motor Cosworth y este abandona de Patrese, lo que le permite es recuperar la vuelta a Patrick Tambay con la Ferrari, que recordemos había parado a cambiar sus neumáticos apenas comenzada la carrera, había perdido 2 giros. Con esto recuperó una vuelta y volvía a estar cercano a las posiciones que otorgaban puntos, los 6 primeros en aquella época. Había 26 segundos de Alain Prost a Elio De Angelis, 38 segundos a Nelson Piquet, que veía la chance de volver a remontar. Fíjate cómo Prost inclusive repite lo de Patrese en el arranque de la carrera, muy lejos de los pianitos, no había necesidad y esos autos no lo permitían. Tenían las suspensiones tan duras que lo que hacían era pegar y rebotar. Bueno, está otra vez Mark Surer por segunda vez en muy poquitas vueltas en los boxes. Evidentemente los problemas, había un problema de alimentación allí en el auto, en ese Arrows del piloto suizo Mark Surer. Surer, que había sido gran figura también en la Fórmula 2 europea allá por 1978, 1979, donde había ganado el campeonato. En el 78 lo había ganado Bruno Giacomelli en la Fórmula 2, y después Surer en el año siguiente, en la época de los March, el March 782 que había ganado Giacomelli. Ahí lo veíamos a Nelson Piquet con el Brabham, un Piquet que a esta altura está en el tercer lugar, seguido de Keke Rosberg, que estaba ahí cerca de Piquet. Piquet con problemas aparentemente porque se le viene Keke con un motor aspirado. Efectivamente, Rosberg le descuenta lentamente. Además,
tenemos que tener en cuenta lo que mencionábamos al principio. A medida que se iban vaciando los tanques de combustible del Williams, Rosberg recuperaba maniobrabilidad. Este es Tommy Bahn, precisamente. Bien, ahí está, fuera de carrera. Con el chasis Theodore, que había corrido el año anterior, Patrick Tambay, precisamente. Un auto diseñado por Tony Southgate. Birney era en ese momento el líder del campeonato inglés de Fórmula 3 y lo peleaba mano a mano con Enrique Mansilla, como bien recordaste, Fernando, hace un ratito. Así es, lo terminó ganando por muy poquito el campeonato Tommy Bahn sobre Quique Mansilla, que ganó muchas carreras también, y que hizo una gran temporada, grandes temporadas en el automovilismo británico. Después no lo ayudó la circunstancia, todos los hechos que se vivieron a partir de 1982 justamente. Ahí se bajó Tommy Bahn. Van los auxiliares a preguntarle si estaba todo bien. Sí, está todo bien, pero no se podía llegar hasta el final de la carrera. Muchos abandonos, como ya les dijimos. Están quedando muy pocos autos con este abandono de Tommy Bahn y el de Mark Surer, que veíamos recién. Quedan apenas 11 autos. El último es Patrick Tambay, que tiene vueltas perdidas por ese problema en la goma trasera derecha que ya vimos, por esa pérdida de giros con respecto a los punteros. Y Piquet, Nelson Piquet, se va quedando, estaba tercero. Y otro abandono. Ahora sí, quedan 10 autos nada más. Piquet dejando deslizar el auto para atrás para poder estar lo más cerca de boxes. Era en la salida prácticamente de los boxes. Sí, se quedó sin tracción suficiente para la trepada, completar la trepada que llevaba a la primera chicana del circuito, y retrocede para colocar el auto en una zona segura. Por supuesto, el motor también claudicó en el auto del campeón del mundo. Los dos braban fuera de competencia por problemas de motor, esos impulsores BMW tan potentes, pero a los que todavía le faltaba mucha confiabilidad. Lo estaciona casi contra el auto de Derek Daly, que quedó ahí desde la primera vuelta, ¿no? Cuando se produjo ese toque entre los Alfa Romeo y también el piloto irlandés. Se baja Piquet, y como pasó en Francia, también los dos braban, que en algún momento fueron líderes, abandonaron esta competencia de Austria. Sí, y van los periodistas tratando de sacarle una declaración, ¿no? Una Fórmula 1 muy distinta de la actual. ¿Viste la cantidad de gente que había en los boxes? Sí, sí. Eso es impensable hoy. Y además la vestimenta en los equipos, ¿no? No todos los equipos tienen a sus mecánicos vestidos uniformados de alguna manera. Muchas veces cada uno estaba con su ropa allí. Está la Ferrari de Patrick Tambay, el chasis 061 del equipo, el chasis titular del piloto francés, que, insisto, a partir de la enorme confiabilidad del auto conseguía volver a estar en posibilidad de sumar algún puntito para el campeonato. Venía fuera de los 6 primeros, pero con chance de avanzar. Venía de ganar precisamente la última carrera en Alemania, y me parece que el que se queda ahora es Brian Henton. Bueno, Brian Henton, que ya dijimos, no tenía recursos económicos para sostenerse lamentablemente en la Fórmula 1, porque era un gran piloto. Ahí está, fuera de carrera también. Quedan muy pocos autos, apenas 9. Estaba mirando. Es John Watson, me parece, ¿eh? Sí, parece. No, Watson está en carrera todavía. Miren el público, la cantidad de público que había allí en ese sector. Hay autos por todos lados en la pista, se los ve ahí a los costados, se los ve en la salida de los boxes también. Mientras tanto, Prost sigue ganando sobre De Angelis y sobre Keke Rosberg, que ya subía al podio con ese abandono que veíamos hace algunos instantes de Nelson Piquet. Laffite en el cuarto lugar, Lauda en el quinto, Mauro Baldi en el sexto, después Watson, Tambay y Chico Serra. Eran los 9 autos que iban quedando en la competencia. Este es Mauro Baldi. No, ese es Surer, ¿no? Otra vez. De Surer, sí, otra vez con el Arrow. Es la tercera detención de Surer en la carrera. Veíamos un instante antes como Brian Henton detenía a su tierra en el boxe, también dejaba la carrera. Parecía un combate, ¿no?, contra la confiabilidad, contra los problemas mecánicos en general, porque estamos pasando apenas la mitad de la carrera y tenemos apenas un puñado de autos, no una decena de autos en pista. Hans Stuck le va a hacer la nota a Nelson Piquet para la televisión alemana. Se le paró el motor.
Tal vez sea algo electrónico, no se vio un humo, decía, ¿no? Una salida de humo atrás. Was war der Grund des ersten Boxenstopps? What was the reason of the first pit stop? Ahí está explicando por qué paró antes, porque tenía unas ampollas en las ruedas traseras. Y está traduciendo en alemán, no para la televisión austríaca. Efectivamente, confirma Nelson Piquet por qué se había detenido en la vuelta 17, cuando lo esperaban mucho después. Pero mira adelante, fíjate cómo viene casi que rebotando el auto, ¿no? Porque es tan dura la suspensión que copia perfectamente todas las irregularidades de la pista. Así es, y pistas que no eran lisas, ¿no? Es decir, porque además en estos lugares montañosos, obviamente el terreno no es liso y casi no se podía obtener un asfalto liso en estos circuitos y sobre todo en aquellas épocas. Hay asfaltos muy buenos en los grandes premios en Francia por la calidad de la construcción y de las máquinas que tienen, pero no era el caso, por ejemplo, de este circuito de Österreichring viejo, como tampoco era el caso de Spa-Francorchamps, ni de Hockenheim, ni de tantos otros circuitos, y mucho menos en los circuitos sudamericanos, ¿no? Como era Interlagos en algún momento y como también era el circuito del autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Prost ahora maneja la carrera con relativa tranquilidad, lleva cerca de medio minuto de ventaja sobre Elio De Angelis. Es el único auto con motor turbocomprimido que quedó en posición expectante, porque recordemos, Patrick Tambay viene con la Ferrari una vuelta atrás. Largaron 26 autos, cuando falta todavía una parte importante de carrera. Hay solo 9 en la pista. Chico Serra es el último, Patrick Tambay es el anteúltimo. Precisamente ahí lo veíamos a Chico Serra perder otro giro respecto del líder, el francés Alain Prost. Estaba estrenando la versión F9 del chasis Fittipaldi. El equipo de los hermanos Wilson y Emerson Fittipaldi a esta altura estaban definiendo su continuidad en la máxima categoría y no pasarían a la temporada siguiente, ¿no? Aquejados por problemas económicos. Y así estaban las posiciones hasta ese momento. Primero Alain Prost, segundo Elio De Angelis, tercero Keke Rosberg, cuarto Jacques Laffite, quinto Niki Lauda, sexto Mauro Baldi, que se sostenía como podía, séptimo John Watson, que intentaba llegar a sumar algún punto para el campeonato. Después en el octavo lugar Patrick Tambay con vueltas perdidas y Chico Serra en el noveno y último lugar de esta carrera. Habían sufrido mucho los Renault en entrenamiento y clasificación, pero ahora le estaban sacando jugo a la carrera. Elio De Angelis en la segunda colocación. Y Colin Chapman con los dedos cruzados para que aguante hasta el final, ya que había abandonado muy temprano el compañero, ¿no? Nigel Mansell. Lotus no ganaba desde Holanda del 78, hacía prácticamente 4 años. Había sido ese un 1-2 para Andretti y Peterson. Peterson perdía la vida en la carrera siguiente en Italia y a partir de ahí había entrado en una espiral descendente el equipo inglés. Recordemos la temporada del 79, las amarguras de Carlos Alberto Reutemann, después no ganaron ninguna carrera. Después el Lotus 80 que nunca funcionó, el Lotus 88 que tenía el doble chasis que prohibió la FIA, que nunca pudo correr. Bueno, y este chasis 91 que era una transición. 35 vueltas, Prost le gana por 31 segundos a De Angelis, 41 a Rosberg, después están Laffite, Lauda y Mauro Baldi en este Gran Premio de Austria. Ahí está De Angelis cumpliendo un nuevo giro en la persecución que por ahora parecía improbable de alcanzar de Alain Prost. Prost se iba a convertir en esta Fórmula 1 de los años 80 en un estratega y eso le iba a llevar a ganar un par de campeonatos a mediados justamente de esa temporada 85, 86, apelando a esa estrategia. Por algo se lo conocía así como el profesor o el estratega, en momentos en que la Fórmula 1 tenía todas estas facetas que estamos destacando también ya en estas carreras del año 82, Pablo, donde había que calcular el combustible, el consumo de los neumáticos, llegar al final, poder encontrar la bandera cuadros para sumar puntos y así ir desarrollando un año para ganarle a los rivales, ¿no? Algunos que eran rápidos pero no llegaban a los finales de las carreras. Sí, creo que vas a coincidir conmigo, Fernando, que este es un Prost preliminar. Yo creo que ese Prost finalmente campeón del mundo se va a producir después de pasar 2 años corriendo en el mismo equipo con Niki Lauda. Prost ha aprendido mucho de Niki Lauda a nivel de estrategia.
Acá todavía era un Prost un poco alocado, un poco impulsivo. Esos 2 años que pasó con Lauda, perdiendo el campeonato por medio punto en el 84 y ganándolo finalmente con el 85, nos dio el Prost que finalmente terminará siendo el profesor, la máquina de calcular, el tipo que preparaba el auto para la carrera y no para la clasificación, y que con una regularidad impresionante te mataba. Efectivamente, en esos años se produjo el gran crecimiento de Alain Prost en la Fórmula 1 también, ¿no? Recordamos un Prost que había debutado en el Gran Premio de Argentina con un McLaren, había sumado un punto en la carrera de su debut, después pasó al equipo Renault, era la gran figura de Renault, no pudo ganar el campeonato con la marca francesa, después sí, ya lo iba a conseguir otra vez un poco más adelante, pero con McLaren, con su primera marca en la Fórmula 1. Sí, y terminó teniendo una relación muy conflictiva con el team principal de Renault, con Gerard Larousse, un ex piloto, algunos problemas inclusive fuera de la pista. Familiares. Exactamente, tuvo con él. Y Larousse le había armado un equipo finalmente como para ganar el campeonato, porque ya a esta altura, en 1982, ya se sabía que René Arnoux no iba a seguir. Después de aquel problema que habían tenido en Francia, Arnoux ya tenía las valijas listas para irse a otro equipo. Terminó yéndose a Ferrari precisamente, ocupando esa butaca vacía que había dejado Didier Pironi. Le armaron un equipo como para que saliera campeón y lo tenían a punto para salir campeón. Bueno, Brabham fue mucho más inteligente en ese año 83, pero también es cierto que los problemas internos de Renault conspiraron para ese primer título de Alain Prost, que terminó dándose finalmente 2 años después. Bueno, ahí está Keke Rosberg que venía intentando sumar en su pretensión por ser campeón del mundo con ese Williams del año 82, Williams que había competido también con Carlos Reutemann en la primera parte, en los 2 primeros grandes premios de la temporada, inclusive había terminado segundo en aquel Gran Premio de Sudáfrica. Era muy buen resultado porque con estos 6 puntos del segundo lugar y teniendo en cuenta lo mal que estaba John Watson, que de hecho ya había abandonado por un problema de presión de aceite en el motor, Rosberg ascendía a la punta virtual del campeonato, ¿no? Teniendo en cuenta que Pironi tenía más puntos, pero ya no estaba en competencia por el título. Claro, quedaban varias carreras y ninguno de sus rivales tenía que sumar puntos para que Pironi pueda ser campeón después de su accidente de Hockenheim, algo que parecía y que era imposible. Había llegado Rosberg hasta aquí con 27 unidades en el campeonato, estos 6 puntos lo llevaban hasta los 33, Watson quedaba con 30 puntos y el campeonato tomaba otro color a partir de acá. Y ven a la izquierda de la pista un par de autos que ya habían abandonado muy temprano en este Gran Premio de Austria de 1982. Ese es Keke Rosberg. Después se iba a dar el lujo Keke de tener a un hijo campeón del mundo también, cosa que sucedió, como ya lo saben, en el año 2016 con Nico Rosberg. Pero este es Keke, el padre, el hombre que no cuidaba demasiado su físico, el hombre que vivía la vida también y sin embargo cuando se sentaba en el auto aceleraba. Sí. Era un acelerador nato, no era estratega para nada como Alain Prost, pero un hombre que iba rápido en el auto. Se le recuerda una victoria magnífica en Mónaco en el año 83 con mucha inteligencia, un lugar donde no podía ser tan exuberante, una carrera con lluvia por momentos. Bueno, estábamos empezando a apreciar al mejor Rosberg, ¿no? Terminó en el equipo McLaren y todavía se recuerda esa vuelta increíble de clasificación en Silverstone, que durante muchos años fue el récord máximo para un giro en clasificación a más de 259 kilómetros por hora de promedio. Para que tengamos en cuenta, acá en Österreich, en Selbeck, se está corriendo a poco más de 220 kilómetros por hora de promedio. Imagínate lo que es dar una vuelta a casi 40 kilómetros por hora más, ¿no? Sí, impresionante. En circuitos que no tenían chicanas, que no tenían curvas cerradas, en circuitos donde se podía acelerar y mantener o lograr esos promedios altísimos. Después las pistas se fueron haciendo más lentas, ¿no? Las fueron haciendo más lentas a medida de que la FIA empezó a tomar decisiones por seguridad. Esa era la diferencia entre Alain Prost y Elio De Angelis a esa altura del Gran Premio de Austria. 31 segundos, .4, una carrera que de no mediar algo inesperado estaba prácticamente definida a favor del piloto francés del equipo Renault. Sí, yo lo veía recién a Rosberg girar en la curva. Rosberg tenía un talento muy especial para hacer sobrevirar el auto, ¿no? Para hacerlo derrapar y ganar décimas en las curvas. Pero estos autos tenían tanta fuerza aerodinámica, tanto downforce con esos tubos Venturi, que era prácticamente imposible sacar la cola en curvas rápidas, ¿no? Por eso vemos que los autos prácticamente que van sobre rieles. Era una característica muy definida
de aquellos autos. Quizás los autos de la década del 70 habían sido los más dóciles para ese tipo de manejo, pero a esta altura ya era muy difícil, por no decir imposible, poder sacarlo de la trayectoria usando el acelerador, ¿no? Ahí se veía cómo estaba ondulada la pista y cómo venía rebotando casi este Lotus. Cuando ya van 39 vueltas, estamos en el giro número 40. La diferencia de 31 segundos de Prosa de Angelis, 39 segundos a Rosberg y 1 minuto 26, casi 1 minuto y medio a Laffite. Una vuelta al quinto Niki Lauda y una vuelta al sexto también Mauro Baldi. Sí, lo interesante de notar es que en 4 vueltas la diferencia entre segundo y tercero, entre De Angelis y Rosberg, bajó de los 10 segundos a los 8 segundos. Lentamente el Williams se viene acercando al Lotus y tiene que ver con esto que comentábamos antes. Mejoraban las características del auto de Frank Williams a medida que se iban vaciando los tanques de combustible. Bien, y ahí va Elio De Angelis también para sacar una vuelta. Chico Serra. De los reservados, Chico Serra, efectivamente, con el Fittipaldi. Miren cómo viene saltando, moviéndose, cabeceando el auto también. Por lo que decíamos antes, son karting de 500 caballos de fuerza. Tan duras son las suspensiones que van copiando todas las imperfecciones de la pista. Bueno, así quedaban las espaldas y las columnas de los pilotos, ¿no? Y es la época en la cual los pilotos empezaron a tener fisioterapeutas propios, ¿no? Por ejemplo, Billy Dangle, que aniquilar Lauda. Alargarse en 3 ocasiones porque había un montón de toques. La pista era muy angosta en esa altura de la carrera. Sí, era increíble, ¿no? Es decir, no recuerdo un gran premio, por lo menos no hubo muchos en la historia de la Fórmula 1 que hayan tenido que largarse 3 veces justamente. 2 veces sí, hubo muchos, pero ya una tercera porque se volvieron a pegar, parece de categorías menores actuales, ¿no? Es lo que está pasando en algunas categorías donde se pegan tantas veces que hay que volver a relanzar la carrera. Sí, y ves ahí el tránsito de Lauda por la recta, se nota claramente, es un tramo de la pista que tiene un ancho para 4 autos y medio, no más que eso, angosta en términos actuales, por supuesto, pero también para lo que era la época. Bien, ahí estaba el líder de la carrera, Alain Prost, con ese modelo RE30B de Renault, este Renault con motor turbo. Había pocos autos a esta altura de la carrera, pero buenas, grandes figuras, podríamos decir, ¿no? Porque estaban Prost, De Angelis, Rosberg, Jacques Laffite, Niki Lauda, Patrick Tambay, John Watson, entre los conocidos, a los que se sumaban los jóvenes, Mauro Baldi y Chico Serra. En una época de mucho talento, ¿no? Donde todavía no primaba el tamaño de la billetera para llegar a la máxima categoría, donde el talento todavía
seguía siendo la principal virtud de los pilotos que integraban el circo de la Fórmula 1. Veíamos alguna publicidad de Colombia allí en el circuito también, sí, que llegaba de la mano de Roberto Guerrero, que ya había tenido que abandonar este Gran Premio de Austria de 1982. Un Roberto Guerrero que también corrió en los Estados Unidos. Una gran persona y un muy buen piloto. Lo recordamos de esa manera también al piloto colombiano. Para marcar un poco la diferencia entre los equipos principales y los equipos de más atrás, Roberto Guerrero corría para el equipo Ensign, que dirigía Morris Nunn. Y Guerrero en Austria estaba muy contento porque habían conseguido un motor de repuesto. O sea, podía clasificar con un poco más de arrojo, sabiendo que si se rompía el motor tenían uno para cambiarlo. Por eso la posición de largada relativamente buena del Ensign del piloto colombiano. Las diferencias entre Renault, Ferrari, Brabham, McLaren, que eran los equipos de punta, y el resto, ¿no? Ahí está Prost ganando el Gran Premio de Austria, manejando la carrera ahora después de la deserción de los Brabham BMW, que con otra estrategia habían liderado y habían sido mucho más veloces, pero finalmente los dos sufrieron, el de Patrese y el de Nelson Piquet. Distintos problemas, pero sufrieron y quedaron fuera de competencia. Algo habitual en esa temporada para autos tan rápidos que habían dominado la prueba de clasificación. Sí, había que tener en cuenta que Gordon Murray había establecido esa estrategia de detención para repostaje y cambio de neumáticos ya 4 carreras antes en Inglaterra. Nunca se le había podido completar con los dos autos, porque abandonaban antes del momento de la detención. Pudo hacerlo acá en Austria, los autos abandonaron después. Todavía no podían concretar un buen resultado a partir del enorme rendimiento que tenían esos autos. Estamos viendo a Jacques Lafitte con el Ligier, el Talbot Ligier, el JS19 en esa temporada. No era de los Ligier más lindos. No. Había tenido autos mucho más bonitos, estéticamente hablando, como por ejemplo aquellos de las finales de la década de los 70, ¿no? El auto del 79, algún auto anterior también, pero este no era de los mejores. Sin embargo, la aerodinámica había sido diseñada para que funcione de la mejor manera. Sí, Jacques Lafitte había ganado precisamente el Gran Premio de Austria del 81, un año antes, y no conseguía un triunfo desde esa carrera. Había sido el primer año de asociación de Ligier con Talbot y había peleado el campeonato. Recordemos que había llegado a la última carrera en Las Vegas 81 con chances matemáticas de ser campeón. Este Renault sí era lindo estéticamente, sí. Muy bonito, bien perfilado adelante. Fíjense ustedes, un auto muy lindo para aquella época en la que los motores turbo incidían tanto en la aerodinámica y en la estética del auto, que había que correr el puesto de manejo de la butaca mucho más adelante. Por eso los ven ahí tan adelantados en el auto. Sí, no tenían una estética compensada, podríamos decir. Había mucho espacio para el motor, porque era necesario, eran motores grandes. Sin embargo, este Renault sí es bonito, es lindo. Sí, por cuestión de diseño, los pilotos iban bien adelante. Recordemos, lo hemos comentado en la carrera pasada, los pies del piloto iban por delante de la suspensión delantera, lo que generaba una situación de inseguridad en caso de un accidente frontal. Y ya se había adoptado la arquitectura que es tradicional en Fórmula 1, que es el piloto adelante, detrás del piloto el tanque de combustible y detrás el motor, ¿no? Porque hasta eso lo impuso también Colin Chapman con el Lotus 79, porque hasta esa época él necesitaba tener libre los pontones. Hasta esa época los tanques de combustible iban en los laterales, en los pontones. Envolviendo prácticamente a los pilotos, ¿no? Exactamente. Algo peligrosísimo para los pilotos, porque además la calidad de construcción de los tanques no era la que tiene hoy la Fórmula 1. Exactamente. A partir de la irrupción del efecto suelo en la Fórmula 1 se adoptó la arquitectura que hoy ya es tradicional. O sea, el piloto va delante del tanque de combustible y atrás viene el motor. Bueno, el que quedaba allí en la pista, que se veía que iba lento, era el McLaren de John Watson. Ahora sí, efectivamente es el abandono del piloto irlandés. Sí, ahí está destinado a que se termine la carrera John Watson. Estamos en la vuelta número 44 de carrera. Está yéndose John Watson, con lo que van a quedar 8 autos para el final de este Gran Premio de Austria. Muy lento, con problemas en el McLaren Cosworth. Un hombre que estaba peleando el campeonato. La velocidad cobra muchas víctimas en términos mecánicos. Otra rotura de motor en esta carrera. Insisto, una carrera que se está corriendo a 220 kilómetros por hora de promedio. Pole position para Nelson Piquet, 244 de promedio.
el circuito más rápido de la Fórmula 1 en este calendario de 1982. Final de carrera para Watson, que no podía acercarse a Didier Pironi en el campeonato, y esto significaba que Patrick Tambay pasaba ya al séptimo lugar, estaba a un puesto nada más de sumar puntos para el campeonato. Tambay también necesitaba sumar en la lucha por este campeonato tan atípico que presentó la categoría en esa temporada 82. Y Elio De Angelis, que superaba a Keke Rosberg por poquito más de 5 segundos, estaba en el segundo lugar, hasta ahora sumando 6 puntos para el campeonato, 4 sumaba Keke y hasta este momento 9 Alain Prost, que estaba volviendo después de tanto tiempo a la victoria. Fíjate cómo se viene acercando Rosberg, ya le redujo a 5 segundos, estaba en 8 segundos la última vez que habíamos marcado esa diferencia. Nos estamos acercando al final de la carrera. La lucha por este segundo puesto se va a poner caliente. Viene Rosberg allí con el Williams, blanco y verde característico por las publicidades de esos años. Un auto que se mueve mucho en la pista, sí, ¿no? Sí. Que hay que llevarlo, hay que manejarlo. Intenta Rosberg sacarle un gramo más de velocidad con esa tendencia al oversteer, a la ida de cola. O sea, iba más allá de las posibilidades, tratando de descontarle diferencia al Lotus de De Angelis. Y esta es una batalla entre un piloto metódico como Elio De Angelis y uno que acelera todo como Keke Rosberg, a veces sin medir las consecuencias. Sí, inclusive una batalla entre pilotos de extracción muy diferente, ¿no? Porque De Angelis pertenecía a una familia de la alta sociedad romana y Keke Rosberg era un buscavidas, había llegado a la Fórmula 1 más o menos de esa manera. Faltan 6 giros, la diferencia se sigue reduciendo entre segundo y tercero. Final de la vuelta 47, faltan 6 para terminar. Gana Prost, seguido de De Angelis, este piloto que estamos viendo. Tercero Rosberg, cuarto Laffite, quinto Lauda, sexto Tambay, séptimo Baldi, octavo Chico Serra. Tambay lo está presionando a Niki Lauda. Tambay quiere entrar en los puntos, quiere sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Ya lo había superado a Mauro Baldi, con lo que llega al sexto lugar y lo está presionando también a Niki Lauda para entrar al quinto y sumar por lo menos 2 unidades. Sí, una manera de contener los daños, ¿no? Producidos en el arranque de la carrera, con la única Ferrari del calendario en esta carrera. Recordemos que Didier Pironi venía de sufrir un accidente en las pruebas de clasificación en Alemania una semana atrás, que lo había dejado fuera de cualquier pelea por el campeonato, pese a que era el líder del campeonato mundial. Ahí está el verde magnífico que enmarca este circuito de Österreich-Rhein. Un circuito que con estas características que estamos viendo ya no existe. Ahora es un circuito más corto, que conserva igual su belleza estética, pero ha perdido un poquito ese encanto de los grandes curvones veloces. Es que, claro, la primera curva está antes de la zona montañosa y no después, como en este circuito. Por eso se recortó bastante, ¿no? Y esta gran curva a la... Se queda Prost, perdón. Se queda el puntero de la carrera. Alain Prost con el Renault. Incendiada la parte motriz allí de los turbos. Evidentemente no pudo llegar al final. Alain Prost, que se pierde 9 puntos increíbles que tenía prácticamente en el bolsillo. Vuelta número 49 de carrera. Prost era líder hasta la 48. Y ahora es Elio De Angelis, el nuevo líder de la carrera, con un motor aspirado, un motor simple, un motor mucho más sencillo. Los turbos se cayeron todos. Sí, y atención porque Keke Rosberg se le venía acercando a De Angelis antes de este abandono. Esto es un problema de inyección en el motor Renault V6 del auto de Alain Prost, que estaba rociando con combustible puro los escapes del motor. Por eso ese fuego que veíamos, y también se le acerca Lauda. Efectivamente, Patrick Tambay va a la casa de Niki Lauda, quiere sumar más. Ahora ya está en el quinto lugar. Hay que ver si supera a Niki Lauda. Y puede superar y puede ganar todavía una posición. Cuarto ya Patrick Tambay, lo superó claramente al piloto austríaco. Un Tambay que ahora está sumando 3 puntos para el campeonato, que también lo pone en carrera, o por lo menos lo deja con alguna posibilidad, suponiendo que le puede ir bien en las últimas carreras del campeonato. Sí, lo interesante ahora es ver, fíjate cómo la gente viva a Lauda, que acaba de perder una posición, ¿no? No siempre el resultado es lo que cuenta. Y este es el hombre de la carrera en este momento, porque Keke Rosberg le viene descontando a Elio De Angelis. Fíjate cómo ya empieza a sacar con todo la cola. El auto viene muy inestable. Rosberg está tratando de sacarle hasta el último gramo de rendimiento posible, buscando descontar, porque ahora lo que están peleando es la victoria en este Gran Premio de Austria. Este es el líder de la carrera, Elio De Angelis.
Keke Rosberg, que está cerca. El que viene atrás es Laffit, que tiene vuelta perdida. De alguna manera, Elio De Angelis ha hecho una carrera muy, pero muy interesante, más allá de que no tiene su auto la velocidad de los motores turbo, pero con este motor confiable está llegando al final. Y aquí sí nos imaginamos a Colin Chapman aguardando ansioso ese final para tirar la gorra por el aire como era habitual en el caso del constructor británico. Ahí está De Angelis. Quedan 7 autos en carrera nada más. De Angelis que gana, Rosberg segundo, Laffit tercero, Tambay cuarto, Lauda quinto, Baldi sexto y Chico Serra en séptimo lugar. En la vuelta 48 la diferencia era de 3.9 entre De Angelis y Rosberg. En este giro cayó a 3.4, viene descontándole a razón de medio segundo por vuelta el piloto finlandés al líder de la competencia. Y tenemos la cifra ya de 19 abandonos en este Gran Premio austríaco. Una carrera de demolición. Sí, largaron 26 autos, quedan 7 en esta parte final. Ahí está Elio De Angelis que va por ahora rumbo a la victoria. Hay que ver cuánto se puede acercar Keke Rosberg y cuánto lo puede presionar al piloto italiano del equipo británico Lotus. Este Lotus magnífico. Estos diseños de Colin Chapman que eran verdaderamente fenomenales en aquellas épocas. 3 vueltas para el final. Estamos en el giro, finalizando el giro número 50, iniciando el número 51. La diferencia es exactamente de 3 segundos. Recordemos que no hace mucho había 10 segundos de ventaja del piloto italiano al finlandés. Ahí está Keke. Viene con todo. Keke que quiere la victoria también. Otro que quiere el campeonato. Sería algo inesperado. Recuerden que cuando terminó el Gran Premio de Francia faltaban 5 carreras y estaba quinto en el campeonato Keke Rosberg. Y ahora quiere más, está sumando 6 puntos, pero quiere 9 en esta carrera. Y un dato para agregarle más morbo a esta definición. Ni De Angelis ni Rosberg hasta esta altura de la historia de la Fórmula 1 habían podido ganar en la máxima categoría. Gane quien gane, para él va a ser su primer triunfo. Así es, aquí están los dos peleando. Ya muy cerquita, Keke Rosberg del líder, Elio De Angelis, que tiene que aguantar. Están terminando la vuelta número 51, van a entrar en las 2 últimas vueltas de carrera. Ahí está la campiña magnífica de ese sector de Austria, con un circuito increíble en el medio, dibujado allí con esas largas rectas onduladas, con esos curvones veloces, y con muy pocas curvas lentas, o casi ninguna curva lenta. Las más lentas son de media velocidad. Sí, recordemos que los autos con motores turbo habían monopolizado las 5 primeras posiciones de partida. Ninguno quedó ya a esta altura. La carrera se define entre 2 autos equipados con motor Cosworth V8. Cosworth tenía hasta acá 149 victorias en la Fórmula 1. Esta va a ser, gane quien gane, la victoria número 150. Había 3 segundos en la vuelta 50, pero aquí estamos ya más avanzados. Ha terminado la vuelta número 51. Estamos en los últimos giros de carrera. 2.5 la diferencia entre De Angelis y Rosberg. Que se viene encima Keke Rosberg. Ahí están, ya mano a mano, mucho más cerca que en la vuelta anterior. Esa diferencia lo ratifica Pablo, y se viene Keke Rosberg. Miren, allí ya muy poca diferencia entre el líder y el escolta. Esto va a ser un final realmente muy, pero muy apretado en el último giro y medio que tiene este Gran Premio de Austria. Sí, ya entra en un solo plano de cámara. Esto no pasaba desde las primeras 4 o 5 vueltas de la carrera, ¿no? El De Angelis había llegado a amasar una diferencia superior a los 15 segundos sobre el Williams del piloto finlandés, y ahora está todo lanzado para un cierre tremendo, intenso, disputadísimo. Desde ya que nosotros aplaudimos la gran tecnología, ¿no? Pero esto también demuestra que no hace falta tanta tecnología para tener finales interesantes o carreras interesantes en cualquier categoría, y aquí en la Fórmula 1, claro, también. Sí, Fernando, y además estamos hablando, insisto, de una carrera que se corre a 220 kilómetros por hora de promedio, más allá de si los autos están equipados con motores turbo o V8 aspirados, ¿no? Claramente los turbo eran más rápidos, no eran tan confiables, y tenemos una definición increíble. Más cerca, mucho más cerca Keke Rosberg. Aquí está el puntero Elio De Angelis. Ahí viene Keke. Un Lotus y un Williams definiendo el Gran Premio de Austria en 1982. Últimos kilómetros que tiene la carrera para entrar allí ya en la parte final decisiva de este Gran Premio. Acelera Keke Rosberg, que se quiere acercar a Elio De Angelis. Será un final de bandera verde. ¿Podrá resistir Elio o ganará Keke Rosberg? Él lo viene manejando mucho más fino. Después iba a decir a comentar que sentía un rateo, un ligero rateo en el motor. Esto tenía que ver también con el consumo de combustible. Es la vuelta final
Rosberg viene con todo y parece tener un as en la manga. Sí, parece tener resto allí, una velocidad extra a la que puede desarrollar Elio De Angelis con el Lotus. Pero se viene el final, miren cómo va Keke. A ver si Elio empieza a cubrirlo allí en la pista y va un poquito a la derecha también para cubrir a su rival. Está encima Keke Rosberg queriendo la victoria. Elio De Angelis, que la venía trabajando, era escolta del Prost hasta que Prost tuvo que abandonar por ese problema en el motor turbo de su Renault. Y aquí están definiendo mano a mano el Lotus y el Williams. Últimas curvas, entrando ya en la parte final. Miren cómo se viene Keke. Resiste Elio De Angelis, y esto me hace acordar también a definiciones que se iban a dar entre Ayrton Senna y Nigel Mansell algunos años más adelante en la Fórmula 1. Le queda poco más de 1 kilómetro para el cierre de la carrera. Hay que ver dónde encuentra Rosberg la posibilidad de superar a De Angelis. Ahí está ya prácticamente en los escapes del Lotus. Keke Rosberg con su estilo agresivo va por la parte izquierda, le mostraba el auto. Se chupa. Sí, entró en la succión allí para ganar velocidad. Elio De Angelis, que tiene que mover el auto para que no lo pase Keke. Últimas curvas, Keke Rosberg apretándolo De Angelis, que no ha cometido errores. Entran en la última recta, miren cómo vienen, casi a la par los autos, llegan y gana De Angelis. Por nada, ganó con lo justo Elio De Angelis, que no podría haber aguantado otra vuelta más en la punta de este Gran Premio de Austria. Increíble la victoria, por lo mínimo, de Elio De Angelis, que así la festeja. 125 milésimas al final de la carrera, después de 85 minutos de esfuerzo. El primer triunfo en Fórmula 1 para el piloto romano. La punta del campeonato virtual para Keke Rosberg. Una carrera impresionante entre Elio De Angelis y Keke Rosberg en el final. 1 hora 25 minutos y poco tardó Elio De Angelis para ganar esta carrera, y un campeonato que queda de manera increíble, ¿no? Porque Didier Pironi se quedó con los 39 puntos, Pablo. Keke Rosberg sube a 33-30. Tiene John Watson, Lauda 26, Prost 25. Y muy lejos han quedado ya los otros pilotos sin posibilidades. Ahí veíamos a Jacques Lafitte llegando tercero, Patrick Tambay cuarto, y este es Niki Lauda, que arriba la bandera cuadros ante el aplauso de todo el público austríaco. Y el festejo de Elio De Angelis, que sigue, Keke Rosberg ahí a la par. Han dado un gran espectáculo en el final. Miren cómo terminaron. Aquí está la repetición. Acelerando los dos al máximo. La línea que estaba muy cerca, para fortuna de Elio De Angelis, y le gana por la trompa. Por esa mínima diferencia, por el eje delantero. Sí, una de las definiciones más apretadas de toda la historia de la Fórmula 1. 125 milésimas exactamente. Y fíjate que el tercero ya estaba a una vuelta. Increíble. Yo creo que desde Monza 71 esa definición tremenda, donde hubo 5 autos en 2 décimas, que no se veía un cierre tan apretado, y después había que esperar a Jerez 86, ¿no?, para obtener una definición de estas características. Bien, ahí está el marcador final. Hay un solo auto más aparte de ellos, el de Chico Serra, séptimo, y después... Claro, aparece Prost con 5 vueltas, pero ya había abandonado. Ya había abandonado, claro. 7 autos llegaron solamente al cierre de la carrera. Después Watson en el 9º, y después, bueno, sin clasificar todos estos autos, también estaban Brian Kenton, Nelson Piquet, Tommy Byrne, y van a encontrar más atrás también a muchos otros, ¿no? Como Ricardo Patrese, que había punteado durante un largo rato este Gran Premio en la fase inicial. Después lo perdieron, como habían perdido también los Brabham el Gran Premio en Francia. Y la gente que se acerca, allí hay fotógrafos, hay aficionados, hay auxiliares de pista. Mucha bermuda, mucho short. Sí, gente del público, ¿no?, que se metió allí en la pista también. Otras épocas de la Fórmula 1. Sí, fíjate la oportunidad increíble que perdió Prost, ¿no? Se quedó con 25 puntos. Si hubiera ganado, sumaba 9 más, se iba a 34 puntos. Habría tenido una enorme chance, claro, exactamente. No sucedió así, faltando 5 vueltas, y Keke Rosberg, con este segundo lugar, se transformaba en el principal aspirante a quedarse con la corona. Elio De Angelis llegaba sexto al campeonato, y nos habíamos quedado sin la característica manera de festejar de Colin Chapman, ¿no?, que arrojaba la gorrita cada vez que uno de sus autos conseguía la victoria. Bueno, hasta último momento Chapman no estaba seguro de Angelis, de cualquier ¿no? manera, las fotos de la época lo muestran a Colin Chapman con la gorra, revoleándola. Lo que pasa que no lo mostró la televisión, porque la televisión mostró el cerrado final en la línea de meta entre los dos pilotos, entre Elio De Angelis y Keke Rosberg. Fueron los únicos que terminaron con el total de vueltas. El tercero, Lafitte, que va al podio con el Ligier Talbot,
que no venía tan rápido, pero consigue, con la confiabilidad de llegar al final, consigue el tercer lugar, terminó una vuelta. També en el cuarto puesto también a una vuelta, Lauda quinto, Baldi sexto a una vuelta y a 2 giros Chico Serra con el auto Fittipaldi. Sí, también Laffite había largado 22, terminó tercero. También había largado cuarto, terminó cuarto, pero para él fue casi como una derrota, porque podía haber ganado de haberse dado las circunstancias de otra manera. Remontar, ¿no? Claro, lo que pasó es que al final, una vez que cambió los neumáticos, ya tenía todo perdido, no tenía por qué especular y vino a fondo del final. Por eso esa cuarta posición que de alguna manera salvó los papeles para Ferrari en esta carrera. Bueno, ahí está Elio De Angelis, está Colin Chapman con la gorra negra, vestido de negro allí, y este es Elio De Angelis, el romano, el italiano, ganador del Gran Premio de Austria de 1982 por lo mínimo, por 125 milésimas. Miren la alegría de Chapman, sí, que los quería retener a De Angelis y a Mansell, y por eso también el contrato con Renault para la temporada siguiente, que aseguraba también la permanencia de los pilotos. Sí. Francolini, el ex director deportivo de Ferrari, periodista de larguísima data. Esta carrera fue en agosto del 82. Pocos meses después, Colin Chapman iba a fallecer de un súbito ataque cardíaco. Esta es la última victoria que consiguió para sus autos en vida, ¿no? Bueno, como un homenaje para Colin Chapman, esta victoria de Elio De Angelis, que casi no podía hablar todavía. Bueno, siendo reporteado ahí en el final, con Colin Chapman al lado, algunos viejos grabadores también que apuntan ahí. Sí. Bueno, cuando pensamos que las entrevistas en el podio son una novedad de los últimos años, no, recordemos que ya pasaban 3 décadas y media atrás, ¿no? Quizás con otra desorganización, pero ya tenían lugar. Y podios que no tenían nada que ver con los actuales de la Fórmula 1, pero que finalmente servían para el festejo, con esas coronas de laureles que tapaban a los sponsors en los buzos de los pilotos y que después fueron eliminadas. Por supuesto, y una multitud de curiosos que hoy no podrían acercarse ni a kilómetros del podio, ¿no? Ahí está, gente que se subía al podio, claro, ¿no? Amigos, en ese momento. Sí. Bueno, podios desprolijos, pero podios al fin, después de carreras históricas de la Fórmula 1 que les estamos mostrando por Fox Sport 3. Hemos tenido varias este año, vamos a tener también varias, no se las pierdan. En los próximos días estaremos mostrando un gran premio británico que también ha quedado en el recuerdo. Miren, ahí estaba Laffite y aquí viene Keke Rosberg. Esos son los 3 del podio. Y cómo se saludaban, el afecto de Keke Rosberg para Elio De Angelis, el ganador de esta carrera en Austria. El saludo, la bandera austríaca allí en esa cinta. Casi se le cae a Elio. Sí, la camaradería entre los pilotos después de una carrera tremenda, ¿no? Y Robert parece un poco más cansado que De Angelis, sobre todo por ese esfuerzo final que le llevó a descontar de 5.9 segundos que había de diferencia en la vuelta 45 hasta las 125 milésimas de la vuelta 53. Vamos cerrando la transmisión con este podio, Pablo. Elio De Angelis, ganador del Gran Premio de Austria de 1982, Keke Rosberg segundo y Jack Laffite en el tercer lugar. Nos vemos pronto en una próxima carrera de Fórmula 1 de estas que nos gustan a nosotros. Así es, y a tanta gente también en toda Latinoamérica. Amigos, muchas gracias. Estaremos pronto con un Gran Premio británico, el del año 1999, para seguir recordando la historia de la Fórmula 1.